El caótico avance del universo da pie a la vida, pero nada de esto es posible si no se está dispuesto al cambio. A veces lento y casi imperceptible, otras rápido y violento. Este es el inicio de la historia de nuestros tiempos. ¿Quién diría cuando empezamos hasta dónde llegaríamos? Pero ahora que lo pienso, si alguien nos hubiera dicho, creo que ninguno de nosotros ni siquiera habríamos empezado el viaje. Empezaré a contarles, como mi dañada mente me permite recordar, entre la bruma de lo que una vez fuimos, no desde el principio, sino desde el día que todo cambió. Dimensión astral. Mañana del 20 de junio de 2008. Planeta Tierra. 120-826. Inmediaciones del sistema solar. Estoy detectando un cuerpo extraño, acercándose a 427,000 kilómetros por hora. Director General Operaciones Especiales, NASA, Arthur Higgins. ¿Cómo es eso posible? Deberíamos haberlo detectado hace meses. Su trayectoria describe que desaceleró en menos de 17 segundos. Se movía más rápido que la luz y nuestros aparatos no pudieron detectarlo antes. ¿A qué te refieres con que desaceleró? No tenemos tiempo que perder. ¡Llama a la Casa Blanca! Tenemos detección del objeto. Sigue desacelerando, pero nuestros científicos dicen que es demasiado grande y no alcanzará a desintegrarse en la atmósfera. Armamento dice que nuestros misiles son suficientemente poderosos para desintegrarlo en pedazos, suficientemente pequeños para que no dañen a la población. Sargento Tracy Wells, usted y AZ-1 y AZ-2 vuelen al objetivo y procedan a destruirlo. Sargento Tracy Wells, Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Entendido, base. AZ-1, AZ-2, procederemos a volar a máxima velocidad y destruir el objeto. Dudo de los parámetros de la misión y carezco de información necesaria. Procedan con cuidado y que Dios los ayude. Base, coordenadas erróneas. No tengo visualización del objetivo y los instrumentos no lo detectan. Al entrar a nuestra atmósfera cambió su trayectoria y continuó desacelerando. Eso no es posible. Debe de estar tripulado. Sargento, se nos informa de un cambio de trayectoria. Búsquelo. Cancele destrucción de objetivo. Repito, cancele destrucción de objetivo. Cambio. Entendido, base. Lo vemos. Está arriba de nosotros. Vector de acercamiento 310. Los cálculos presumen que se estrellará en Texas. Jefe Mayor Sam Halloran. Oficial, quiero que mantenga a todos los curiosos fuera del perímetro. Los especialistas de Ciudad Capital llegarán en la noche. Jefe mayor, no podemos mantener a la gente lejos mucho tiempo. Tienen miedo. Y se está expandiendo el pánico en las ciudades cercanas. Mis tropas están listas para repeler a los curiosos. Buenas noches, caballeros. Daniel Johnson, de Energy Corp. Me acompañan el Dr. Flynn Anderson y el licenciado Watson. Quiero informarles que ustedes y esta roca se encuentran en terrenos de mi propiedad. Watson, por favor, denle los títulos de propiedad y mi patente presidencial de libre explotación total. Los espectrómetros se volvieron locos. Las muestras que tomamos son improcesables. Emana una radiación que, por lo que sabemos, no es dañina, pero está generando un campo electromagnético. Gracias a Dios la prensa no se ha enterado. ¡No! ¡Espere! ¡No lo haga! La radiación que emana reacciona a una vibración contraria. Mi holoespectrómetro me dice que emite una radiación similar a la de 1000 fusiones atómicas por centímetro cuadrado. Y los protones se reagrupan y el material no se degenera. Así que la radiación no es dañina y libera gran cantidad de neutrones, endureciendo la piedra. Aquí traigo conmigo un prototipo de una cortadora de sierras secuenciales con movimiento de rebote armónico. Alimenten la cortadora con los restos del piso de la misma roca. En teoría, no debe poder defenderse de sí misma. Muchos de estos documentos son palabrerías técnicas y presunción. Pero aquí hay un error
que hace propietario al gobierno de los Estados Unidos del 10% de esta roca. No contemplaron el decreto presidencial de hace un año, que postula que toda base aérea o de las Fuerzas Armadas extiende 2 kilómetros su perímetro y su patente presidencial convierte esta roca, o por lo menos el porcentaje dentro del perímetro, propiedad del gobierno, caballeros. ¿Cómo se atreve usted, dinosaurio? ¡Suélteme! Lo sabía desde un principio. Solo estaba esperando que yo llegara a Ciudad Capital para burlarse de mí. Piense lo que quiera. Tengo una roca que partir. Mire, doctor. Su cortadora sirve. Doctor, supervisa el procesamiento y transporte correcto del material. Lo quiero en Ciudad Capital en 12 horas. Y vigile a esos militares idiotas. En cuanto a usted, Watson, está despedido. 18 meses de trámites para esta patente presidencial y pierdo toneladas de material por un tecnicismo. No espero una recomendación de mi parte. Johnson, si sigues preocupándote, morirás joven. Tu asesoría deja mucho que desear. Compré el terreno justo donde me dijiste y acabo de perder una parte del botín. Investigación cruzada, Johnson. Ellos desarrollan un espectro. Tú desarrollas otro. Tú solo ves que perdiste dinero. Yo persigo un fin mayor. No creo tener que recordarte que Watson me vio. Y eso es un riesgo. Descuida. Todo está arreglado. Esto solamente fue un pretexto. Hace 2 semanas pagué las flores de su funeral. Protorion, el nuevo elemento. Gracias a Energy Corp, la fuente de energía más sustentable de la Tierra. Después de un proceso de estabilización electroprotónica con refuerzo de frecuencia específica, una roca de medio kilo se convierte en un reactor capaz de generar 1 gigawatt diario, el cual es captado a través de unos electrogramas para pasar a ser procesado por un electromagneto y un destructor secuenciador de fase, convirtiéndola en energía limpia para tu hogar, eliminando los residuos tóxicos y limpiando el ambiente. Energía de mañana para mejorar hoy, trabajando por las futuras generaciones. Vamos, muévanse. Tenemos poco tiempo. Muévanse. Vamos por el regalo de Navidad. Mira, rufianes mal encarados en un callejón oscuro. ¡Qué cliché! Díganme, ¿qué falta aquí? ¡Es el rayo gris! ¿Qué está haciendo aquí? No, la pregunta es ¿qué buscan ustedes? Tal vez busquen esto. ¡Tiene la piedra! ¡Mátenlo! ¿Qué? ¿Así? ¿Qué clase de rufianes son? Habrá que enseñarles cómo se hace esto. ¡Ya verás, maldito! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Mátalo! ¡Rápido! ¡Que para eso te pago! ¡Qué perseverante es ese desgraciado! ¿Eso es lo que te sorprende? A mí me sorprende que exista. Pero tengo para él una sorpresa. A ver qué hace con esto. Vaya, vaya. Con que una espada de Protorion. Lo bueno que este cargamento no va a llegar. ¿A qué horas piensa levantarse ese Aragán? Hace 3 meses que ya terminó el colegio y solo se la pasa de vago. No lo seguiré manteniendo. Si no se despierta, le partiré la cabeza. Todos los trabajos que tuve que pasar para que lo aceptaran en el astillero. Mi familia ha trabajado ahí desde hace 50 años. ¿A dónde crees que vas? Ya verás cuando te alcance, me las pagarás. 2 con mucha mostaza, por favor. ¡Roger! ¿Pudiste escapar sin que te rebanaran? Doc, ¿cómo estás? ¿Qué pasó con Princeton? ¿Vienes para Navidad? Sí, soy tu sorpresa navideña. Y con Princeton pasó... ¿Qué es Princeton? Pedí mi cambio a Capitol University, con un trabajo ligado a un patronato por $3,000 al mes, seguro médico y prestaciones. No sé yo. ¿Qué Princeton no ofrecía más? El trabajo, mi amigo, es en Energy Corp.
y tengo opción a comprar acciones. Una empresa cuyas acciones suben 2 puntos diarios. Seré millonario antes de graduarme. Pero tú, dime, ¿cómo estás? Jodido. Papá me odia. Y no sé cómo decirle que lo arruiné en los astilleros. No estoy seguro, pero creo que en Energy Corp hay una vacante. Ven, vamos. Si tienes un empleo y llevas dinero a casa, solo recibirás palizas por exceso de whisky. 20 años de experiencia, 2 doctorados en física de partículas, miembro del último equipo del supercolisionador de hadrones. ¿Para qué habrá mandado su currículum? No está calificado. ¿Sabe lo difícil que es encontrar un director de experimentación de partículas de un elemento que tiene 6 meses de existencia en el planeta? Ay. ¿Y ustedes qué quieren? Soy becario del patronato de Capital University y oí de la vacante. Traigo una persona para el puesto. Si está dispuesto y firma el contrato ahora mismo, el trabajo es suyo. Nos surge quién limpie los reactores después de las pruebas. El último murió. No hay que decir que tiene que firmar el contrato de confidencialidad. Le repito que los datos no apoyan la hipótesis. Los datos me importan muy poco. Agus Holland, doctor en física de partículas. La última secuencia fue exitosa. Mi dispositivo de antimateria está al 90%. Estamos hablando de posibilidades... Estamos hablando de la posible destrucción del planeta. No dejé mi 5º doctorado en física de partículas avanzadas en Harvard para ir a un físico experimental rebatir una teoría que no entiende. Cuando postules la teoría del decaimiento de protones en un isótopo de protorion y la materia oscura protoriana a los 18 años, hablamos. Y vuelve con lo mismo. Doctor Holland lo contraté para que su materia oscura haga el 100% segura mis operaciones. Y lo lograremos, el 100% de absorción en el peor de los escenarios de fuga y recuperación del 70% de la energía desperdiciada. Mi reactor de materia oscura eficientará la producción, distribución y tratamiento del protorion. Sí, pero esto es un negocio. Es el 6º kilo de protorium que desperdicia. Estamos hablando de posibilidades ilimitadas. ¿A qué costo? Los proyectos PX han fallado todos. No más discusiones. Tengo mucho que hacer. Se empaca todo sobre la estabilización de neutrones. Pero los PX pasan a la versión alfa. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? He dicho. Si me permiten, caballeros. Bueno, señor alcalde. Ernest Cross, CEO de Cross Industries. Y así es. Como con humildad. Este día, después de un proceso de elección, he ganado y acepto la presidencia de Cross Industries. Después de 16 años de gestión de mi madre, tomo las riendas del negocio familiar. Ford Richgood, accionario mayoritario de Richgood Medical. ¿Y con qué plan, muchacho? Nunca hubiera creído en la posibilidad de ganarle a ese bastardo de Johnson con su propia pepita azul. Los ingenieros y yo creemos que el motor protónico estará listo en 3 meses. La primera partida de Protorium que pedí nos bastará para la experimentación durante todo ese tiempo. A $1,000,000 el kilo. Pedir 1,000 kilos es una apuesta arriesgada. Además de lo que cuesta pagarle a los operarios. Abigail Cross, ex CEO de Cross Industries. Pero todos confiamos en Ernest. El prototipo del motor protónico ya alimenta la planta, ahorrándonos $1,000,000 al mes en operaciones. Solo debe hacerlo miniatura. Ni siquiera los militares han podido crear un motor que funcione. Así será. No deben preocuparse. Solo imagine, señor Richgood, vender el primer año 50 millones de motores protónicos. Solo para después lanzar maquinaria protónica, electrodomésticos protónicos. ¿Y por qué no pensar en biotecnología protónica? Patricia Richgood, CEO de Richgood Medical. Nuestros primeros prospectos han reducido la tasa de mortalidad en un 17% en pacientes con cáncer, deficiencia cardíaca y enfermedades crónicas. Y solo rasgamos la superficie del potencial protónico. Bueno. Mucha palabrería. Si terminamos de firmar todos los papeles y todo lo legal, quisiera que me acompañaran en un pequeño brindis. Después de todo, estamos en épocas de celebrar, ¿no? Solo espero que esto funcione. La directora Cross hizo un maravilloso trabajo.
Pero no estamos en los mejores números. Y yo siempre fui más partidario de Tania. Pero si sus números son fascinantes, con que la mitad de ellos sean ciertos, superaría por mucho nuestro mejor año. Sí, lo sé. Ese es el problema. Si tan solo mi hija no lo amara tanto. ¿Cuándo le dirás a mi papá? ¿O tenemos que esperar a que tu motor funcione? Patty, por Dios, sabes que me odia. Él quería Scott White para ti. A veces pienso que si su empresa no estuviera en la ruina, te obligaría a que te casaras con él. Por mucho que les moleste a ti o a mi papá, las decisiones de Industrias Richwood y de mi vida son mías. Bien, muchachos, ¿qué tenemos aquí? Una masacre posnavideña. Son 6 individuos mutilados. Eso no amerita que venga a casos especiales. Ah, sí, hay rastros de Protorion. Suéltame. Y Nadie nos según está esto, nada, había 3 demonio, sujetos suéltame. más que no aparecen. Y ninguno de estos tontos quiere hablar. Y sus teorías específicas señalan Que el rayo gris estuvo aquí y adelantó a los rufianes, se llevó el Protorion y los noqueó. Luego iba a atrapar a uno de ellos, pero aquí fue atacado por armas de calibre protónico y ellos se fueron sin el Protorion, que a juzgar por el envase sería de medio kilo. ¡Guau! ¿Cómo sabe todo eso? Es evidente, las marcas del explosivo protónico en el suelo, los múltiples disparos, el derrapón de la llanta de un Cometa 2007, autocross, un bonito auto, y muy costoso, por cierto, y las marcas en la puerta de dicho auto. Sé bueno, patrullero, y tráeme muestras de la puerta. Nuestro peor miedo se cumplió. Están contrabandeando Protorion. Por eso me voy de Capital City. Yo y mi familia nos vamos en 3 meses. Seguro te irás a East City y este contrabando irá para allá, lo sabes. Ayúdame a detenerlo antes de irte. ¿Estás seguro? Por favor, llevan años esclavizando a East City, con el transporte, con el trabajo. ¿Por qué dudarían estos malditos en usar el Protorium para seguir haciéndolo? Sí, eso tiene lógica. Pero dime, ¿por dónde empezamos? Mi primer pista es esta. Es un abogado desaparecido. Hay que seguirla. Hallarlo con vida. ¿Y luego qué? Yo nunca dije que estuviera vivo. ¿Qué te parece? Es un buen trabajo, ¿no crees? Lo dice el que se encarga de almacenamiento de energía. Pero no creas que soy ingrato. Entre más rápido gane dinero, más rápido me iré de casa de mis padres. Limpiaré la mierda de millones de animales, si eso me garantizara estar a 30 calles de los muelles. Limpiador del reactor 234. El equipo de materia oscura está terminando en el reactor 119A. ¡Preséntate! Muy bien, novato. Retírate de la puerta si no quieres limpiar tu propia cara derretida del piso. Despejen. Abriendo el negro en 3, 2, 1. Empleo de porquería. Solo espero acostumbrarme rápido. ¿Qué tal tu primer día, granuja? Apuesto que estás molesto, ¿verdad que sí? Ven, vamos, yo te invito a unos hot dogs. Te lo digo, amigo, esto es lo mejor. Veremos el juego, comeremos unos hot dogs y el viernes tendrás $300 en la bolsa. Esperen, ustedes trabajan en Energy Corp, ¿verdad? Mori Clemson, periódico Capital Times. Escribo una historia sobre la experimentación en humanos que se hace en Energy Corp. Nosotros no queremos problemas. Somos simples trabajadores. ¿Qué podríamos saber? Por favor, amigo. ¿Qué pensarías si estuvieran experimentando con tus padres? Te equivocas de persona, amigo. Este sujeto ya quisiera que mataran a sus padres. Ok. No con sus padres. Pero piénsalo. ¿Cuántas personas no han desaparecido? ¿Y cuántas familias no han desintegrado? De verdad no nos interesa, hermano. Por favor, amigo. Tengo pruebas. Solo piénsalo. Mira. Este abogado desapareció hace más de 5 meses y nadie lo ha encontrado. No hablo solamente de obreros. Nos arruinó el día. No sé tú, pero se me fue el hambre. Además es tarde y me tengo que ir a casa. Te veré mañana. Buenas noches. ¡Fíjate, animal!
¡Maldito vago! ¡Te escapaste en la mañana! Pero tenías que volver. Espera, tengo un empleo en Energy Corp. Más te vale que sea cierto, maldito vago. No pienso seguir gastando dinero en mantenerte. Si no vas a cooperar trayendo dinero a esta casa trabajando en los muelles, quiero la mitad de tu sueldo para evitar que lo gastes en tonterías y estupideces. Lo juro por Dios, haré de ti un hombre. Generación de vagos, desgraciados. Yo siempre lo digo, el problema de este país es que ya no se respetan las antiguas reglas, los buenos modales. Ahora creen que pueden hacer lo que quieran, bola de vagos. Por fin, después de tanto tiempo, lo encontré. Amigo, tengo lo que me pediste. Sí, las pruebas son buenas porque llevo demasiado tiempo sobre estas huellas y en realidad aún no tengo nada. Eres increíblemente ingenuo si crees que puedes confiar en alguien así. ¡Es verdad! ¡El rayo gris existe! ¡No es un mito como los cocodrilos en el drenaje! Concéntrate, ¿quieres? Este era un asesino contratado por Energy Corp. Debí haber dejado que te matara, pero el hecho de que lo intenten te vuelve interesante. Tu pista del abogado debe estarles molestando bastante. Aquí están los verdaderos papeles que yo he juntado para ti. ¡Oh, vaya! Energy Corp está contrabandeando Protorion, utilizando empresas subyacentes para encubrirlo todo. Eso ni siquiera es lo más grave que está haciendo. Pero necesito pruebas de ello. Para eso te necesito a ti. Pero si sigues así, no me durarás mucho tiempo. Deberías conseguir a alguien que haga las preguntas por ti. De bajo perfil, joven, estudiante. ¿Qué específico? ¿Tienes a alguien en mente? Así va a ser. Y así fue como golpeamos a ese moreno asqueroso. Estoy harto de que el barrio esté lleno de esos extranjeros asquerosos. Mira, hablando de limpiar el barrio, ahí viene ese asqueroso Roger. Oye, Phillips, ¿cuántas veces debo decirte que no pases por esta esquina? ¡Esta es nuestra esquina! No sé cómo Doc Hobart puede ser amigo de alguien como tú. Y no vuelvas para aquí, asqueroso moreno. Tu maldita madre puertorriqueña, zorra asquerosa. Y tu padre ebrio, estirpe miserable. ¿Vieron cómo lo corrí? Sí. Fue muy divertido. Claro. Vamos por pavo Sí, y un ponche. Vamos. ¡Feliz Nochebuena! ¿Y qué dices? ¿Qué tal te fue? ¿No me esperaste esta mañana? Vaya, así de bien te fue. Estoy harto, Doc. No importa que tanto me esfuerce. Estoy jugando con desventaja. A veces pienso que debería dejar de esforzarme. Vaya, que es decepcionante. Que dejes que tu padre ebrio y unos vagos te digan quién eres. Ahora entiendo por qué aceptaste este empleo sin chistar. Si tanto te crees basura, prepárate para limpiarla toda tu vida. Qué fácil viniendo de ti. ¿A qué te refieres? ¿En serio tengo que recordártelo? ¿Tú crees que soy tu amigo por un acto de rebeldía? Soy tu amigo porque eres divertido, valiente. Y en una situación de peligro, eres tú a quien quiero tener a mi lado. Por cierto, gracias por preguntar cómo estoy yo. Papá me corrió de la casa por haber pedido mi transferencia aquí. Pasaré Navidad solo. ¡Demonios! Por quinta vez, se lo repito, señor Cross. No es un problema de retención de carga. Así magnetice, haga coma, haga tierra. Este material transforma la composición de lo que construyamos. Acepté trabajar en esto, porque usted ya tenía un motor fabricado. Solo díganos cómo lo hizo. No es viable. Pues hasta que usted no me diga, tendré que renunciar. Seguirán explotando y explotando sin parar. Hasta que no nos diga lo que hizo. No sea dramático. Vaya, apague todo. Y que todos se vayan a casa. Después de todo, hoy es Nochebuena. Volveremos todos frescos y resolveremos este problema. Y les daré el 5% de las ventas en todo el mundo de nuestro descubrimiento. Debe ser frustrante. ¿Y a ti, qué te interesa? Es terriblemente decepcionante que no te sorprendas. Ya sabía que estabas aquí. Sospecho que esas cicatrices deben llegar hasta el pie. Por eso tu indescriptible andar. Refrescante, señor Cross. Hablar con alguien de negocios. Con lo que respecta a ese tema, ¿cuánto quieres por los espías que están en la planta?
Que estaban, señor Cross. Desde ayer no los encuentro. ¿Tiene algo que decirme sobre eso? Pues bien, hablemos de negocios. Tenemos infiltrados en Energy Corp que podrían darle información privilegiada. Tal vez así su motorcito funcione. ¿Y tú qué ganas? Porque por caridad no lo estás haciendo. Usted es impresionante, señor Cross. No es un simple millonario, es algo más, algo que se me escapa. Aún no logro descifrarlo. Por eso es mi favorito, señor Cross, y quiero que usted gane. Babyface me está ofreciendo un trato. Tengo entendido que estas conversaciones vienen acompañadas de un matón y una pistola. Peculiar, se lo digo, peculiar. Pero Johnson no lo es. Y mis hombres siguen trabajando ahí. Ellos me dicen que trabajan algo especial, allá en Energy Corp. Imagínese, ¿qué haría usted con esa información? Mi regalo navideño, claro. Si alguien se le hiciera llegar. ¿Regalo? ¿Y ese alguien qué ganaría? Información sobre el próximo cargamento de Protorion y la exclusividad para contrabandearlo. Sé que el transporte lo asegura Johnson, así que usted no pierde. Y el seguro le paga a Johnson. Esa información estará en su poder cuando el cargamento esté en el mío. Nos vemos, señor Cross. Yo no he dicho que sí. Además, ¿no dicen en los noticieros que tú ya tienes Protorion? Mi infiltrado en Energy Corp no me da suficiente. Y al igual que usted, mis socios demandan resultados. Esto los mantendrá contentos. Y terminarás tu motor. Eso mantendrá felices a los tuyos. Esto debe quedar entre nosotros. Yo negaré mi participación. Y yo no estuve aquí, señor Cross. Última noticia. En plena Nochebuena, un cargamento de Protorion fue robado en la Sexta Avenida. Tenemos las imágenes gracias a las cámaras de policía de vigilancia. Se habla de un equipo táctico de 6 unidades que procedió con habilidad. No les tomó más de 5 minutos detener el convoy, extraer el Protorion sin herir a ninguno de los guardias. Se presume que el líder criminal de Capital City, conocido como Babyface, es quien está detrás del atraco. Esto intensifica el ya grave problema de contrabando de Protorion que hay en el país. ¿Ves, Mori? Esto vende. No tus fantasías de oscuros vigilantes y maquiavélicas conspiraciones corporativas. Pero tengo razón, señor. Mire, más del 15% del personal que entra a trabajar a Energy Corp es asignado a algo llamado proyectos protónicos, que no reporta ganancias. ¿Para qué alguien como Johnson invertiría $70 millones para algo que no reporta ganancias? Yo qué sé, Mori. ¿Publicidad? Mira, Mori, eres bueno y me caes bien. Solo deja esta historia o te despido. Es en serio. Muy bien, vamos a grabar los promocionales. Quiero a Jane en la escena del crimen inmediatamente y después pasamos a los deportes. ¡Rápido! Tenemos un 1418 en el reactor 119A, preparados para soltar la materia oscura. El protocolo dice que no. Hay una persona adentro. Listos para entrar en 3. Persona expuesta. Código 3312. Traigan una camilla, por Dios santo. No puedo creerlo. Está vivo. Tiene el pulso de un triple campeón del Derby de Kentucky. Hay que llevarlo a la ambulancia. Julie, quiero que cuando salgas de clases vengas inmediatamente al hospital. No quiero que andes por las calles buscando pistas tontas de superhéroes inexistentes. Bastante tengo con mantenernos a las 2, como para estar preocupada por si tú te metes en callejones oscuros en plena Nochebuena. Price. Tenemos un paciente arribando, en estado crítico. La necesito para entrar al quirófano. Doctor Arons, usted también. Entrarán primero. Al parecer, el paciente presenta múltiples lesiones. Necesitaremos varios equipos. Ustedes deberán estabilizarlo. Después entrará el equipo cardiotorácico. Quiropráctico. Volveremos con un poco de cirugía general. Y si sobrevive, entraremos con cirugía cerebral. Es Nochebuena. Y en casa me esperan. Pues, ¿qué le pasó a este tipo? Doctor Arons, seriedad, por favor. Dios, viene de Energy Corp. Esto no debe ser nada bueno. Ah, es por eso. Ya se me hacían raras tantas contribuciones al hospital.
El pulso es incalculable. Es imposible contar las pulsaciones por minuto. El protocolo de Energy Corp nos obliga a medir la radiación que está en niveles críticos y presenta mutación en todos los sistemas. Eso no nos ayuda en nada. Necesitamos algo más sintomático. Fracturas, hemorragias, colapsos. Presenta múltiples en todo el cuerpo, doctor. Hematomas, fracturas, laceraciones. La principal es una a la altura de la cavidad torácica, con incrustación de un objeto extraño sin orificio de salida. Es protorio inactivado, el objeto extraño. Siempre se usa un amplificador de cuarzo silicio. El amplificador es el sujeto extraño. O sea que es como en los comerciales. El sujeto es un reactor humano. Es difícil decirlo. Las partículas de silicio y cuarzo son más simples. Reparamos las cadenas de partículas aumentando exponencialmente el proceso. Con él está actuando a nivel celular, liberando grandes niveles de energía atómica, colapsando todos sus sistemas. Y no podemos repararlos. Y entonces, ¿por qué sigue vivo? Inmediatamente detuvimos la reacción con materia oscura. Eso detuvo la reacción en cadena. Entonces necesitamos reparar los sistemas antes de que la mutación lo consuma. Muy bien, muchachos. Tenemos una tarea colosal si queremos salvarle la vida. 1020 Central, reportando en los límites de E-City. Presunta persona desaparecida. 10-20, proceda con cuidado. Eso haré. Esto es pura basura. Veamos, cariño, ¿qué tienes para mí? Ahí no hay nada. ¡Ave María, qué susto! Estuve a punto de dispararte, ¿sabes? ¿Cómo vas con tu investigación? Porque yo te tengo un regalito. Son muestras que encontré. Quiero que las analices. Estoy casi seguro que son del abogado desaparecido de Energy Corp. Y supéralo. Eso fue hace mucho tiempo. Algo malo está pasando en Energy Corp y tú no quieres verlo. Yo sé que algo malo pasa en Energy Corp. Están experimentando con personas. Aquí están los cadáveres. ¿Y esta relación nuestra va a seguir así? Mientras analices las muestras, seguiremos ayudándonos el uno al otro. ¿Qué tienes tú que me serviría a mí? Energy Corp no está secuestrando gente. La familia la está secuestrando para ellos. A cambio de Protorion y un bellísimo reactor para tener toda la energía que quieran. ¿Estás diciendo que Johnson negocia con la familia Ritzy? No tienes pruebas de eso. Las muestras que te di son de la casa de Joy el Toro Ritzy. Que en paz descanse. Eso sí es increíble. Y si es cierto, no solo me pagas, sino que ahora estoy en deuda contigo. Doctor Irima Sibal, neurocirujano en Estamos jefe. entrando en el sistema periférico central. Este es el tercer intento de estabilizar estos nervios. Muy bien, seccionamos el nervio, lo unimos y esperamos. Doctor, el cuerpo acepta el injerto. ¡Oh no! El espectrómetro detecta otra oleada de radiación. El nervio vuelve a seccionarse y volvemos a perder el sistema nervioso. Todo lo que reparamos lo está transmutando. ¡Ah! No puede ser. Nos costó muchas horas. Ya lo habíamos reparado. Muy bien, doctor. Es suficiente. Entrará otro equipo. Si tuvieran piedad, dejarían al chico morir. Esto ya no es medicina. Es ciencia loca. No creo. Creo que solamente necesitamos el enfoque correcto. Es que no somos ingenieros. Somos médicos. Creemos que a este paso el material perderá energía en 6 horas y nos dejará hacer nuestro trabajo. Estoy pagando millones de dólares, 10 especialistas, su carísimo pabellón nuevo y su respuesta, según mis ingenieros, es una tontería. Pues lo que mantiene con vida a ese muchacho es el elemento que está emitiendo energía. Hacemos lo que la medicina nos permite. Tal vez tenga vida, pero ninguno de sus sistemas funciona. Estoy perdiendo mi tiempo. Volveré con respuestas y le salvaré la vida al pobre muchacho. Ya llegué, Rose. ¿Quieres que pase a la sala de enfermería? No, estamos en un cierre de emergencia. Tendrás que esperar en el pasillo. Pero, Rose, mi clase de periodismo empieza en media hora. Rose, odio que me cuelgue. Capital Central. El profesor Hershon, ¿no? Así es, ¿cómo sabe? Esa vieja momia y yo reportamos lo del viejo Ritzy hace 20 años. Casi nos ganamos un Pulitzer por eso. ¿Eres periodista?
Con todo el corazón, aún en contra de mi razón. Llevo 2 semestres y apliqué para una pasantía en Capital Times, pero me dijeron... Sin experiencia, no contratamos estudiantes. Su editor es un idiota. Sí, eso me dijeron. ¿Cómo lo sabes? Es mi jefe. Y él no quiere que haga esta historia. ¿Estás en una historia ahora? Sí, hace 18 horas hubo un accidente de radiación en Energy Corp. Y trajeron a alguien aquí. Después entraron en cierre de emergencia. Y quieren hacernos creer que es una casualidad. ¿Podrías tal vez entrar tú y sacarnos de dudas? No, no puedo. Pondría en peligro el trabajo de mi hermana. Esto tal vez te daría un trabajo de reportera, con escritorio, en Capital Times. Eres bueno. Pero te pudiste haber ahorrado la palabrería. Solamente me hubieras dicho lo del trabajo y ya estaría adentro. No, espera. Vengo del hospital y el estúpido Rigalot solo me está dando excusas. Díganme que tienen algo mejor. Hemos estado trabajando en muchos proyectos, pero no nos aseguran resultados. Además, no entendemos por qué es tan importante salvarlo. Mi máquina de materia oscura de transición inversa drenará energía, dejando a los médicos reparar los sistemas. Las simulaciones indican que la energía es lo que lo mantiene con vida. Ustedes ni siquiera entienden la cantidad de energía que las partículas están moviendo y la estabilización molecular del silicio repararía el sistema. En teoría, estás arriesgando una vida. Esa es la cuestión. Sí, señor Barrymore. ¿Cuál es su idea? Estamos analizando el problema física, mecánica y atómicamente. ¿Cómo entender un sistema tan complejo? Piensen, ¿cuántas cadenas de átomos tiene el silicio? Sería como un salvavidas en una alberca en verano llena de gente que no sabe nadar. Resuma, hay que entender esto biológicamente. Hace 6 horas publiqué en un foro mundial de universitarios las lecturas de salida de la radiación, los mapas biológicos, las muestras, las tomografías, y alguien me contestó. ¿Qué hizo qué? Ella me contestó, tiene 5 doctorados en diferentes ramas de la biología y trabaja en una subinstalación de recepción de muestras. Pero ella plantea que hay que redirigir la energía, atrayéndola como con una especie de imán, haciéndola fluir por donde nosotros queramos, dejando que los doctores trabajen en donde nosotros les digamos, y el proceso ajustaría como si fuera un nuevo órgano al cuerpo, usando la energía para autocurar al huésped, manipulando la mutación a nuestro antojo, incluyendo regeneración acelerada. Obviamente tendría que ser de silicio. Alguien dígame que está mal. Su teoría no presenta fallas. Tiene razón, no pensamos esto de forma biológica. Sí saben que los secretos industriales del Portorion son ultra secretos. Ahora debemos ir a contratar a esta experta bióloga o pagarle lo suficiente para que no hable ni se vaya a Cross Industries o a otro lugar, Dios sabe dónde. Hola, estamos buscando a la doctora Lola Roma. Sí, ¿qué quieren? Ah, es usted, Daniel Johnson, dueño de Energy Corp. Sí, pero yo no importo aquí, sino usted. Y si es capaz de hacer lo que presume, doctora. Ustedes son los que me mandaron los mails, ¿verdad? Sí, nosotros. Y dime, ¿tienes aquí los planos de esa milagrosa maravilla mecánica que me platicabas? El complex está por aquí. Tuve la idea de un complicado artilugio que atraiga la energía y la redirija. Pues todo lo diseñado hasta ahora acerca del Praetorium, militar o privado, solo es trasladador o acumulador. Pero lo que este complex pretende hacer es un continuo y autorrenovable ciclo de flujo de energía que fluiría a través del sistema, a través del complejo enramado electroprotónico de un complejo sistema que no puedo hacer porque requiere una aleación de micromoléculas de silicio en un cuerpo de cobre, pero con un imposible recubrimiento de estaño para estabilizar la carga protónica. ¿Ok? Esto, que ahora es imposible, haría correr la energía del Praetorium en una dirección y no en todas, como los cálculos indican. Es brillante, pero tengo una idea mejor. Tardé 6 meses en aterrizar esta idea. En vez de desarrollar esa aleación imposible y sumamente tóxica, unimos biológicamente este sistema con el mismo ADN del mismo huésped. Solo si tienes esa tecnología. Cuando empezábamos con el trabajo, con el Praetorium, hubo descubrimientos circunstanciales. Y por eso abrimos el PX, para examinar todo lo que no fuera energía limpia y todo eso. Define
descubrimientos circunstanciales. Cuando firme el contrato. Pero si decido no firmar, ¿qué? ¿Me matarán? No, para nada. Tengo más recursos para que meterme en problemas matándola. Sí, bien. Descubrimos que la energía del protorium es mutógena. ¿Qué? ¿Cómo? Es bellísimo, ¿no? A las moléculas que le acerques, adopta y empieza a mutarlas. Dependiendo de cómo lo alimentes, puede mejorarlo. Son organismos vivos, reales. Si le acercas moléculas de cualquier tipo de organismo, se convertirá en eso. Después lo alimentas con la frecuencia correcta y la energía la convierte en materia. Tiene una función similar a los tardígrados, pues reagrupa el ADN de su ambiente cercano para completar el ADN de lo que yo denomino como su nuevo ser. No importa sea mineral, vegetal, animal, todo lo asimila y todo lo muta, llevándolo al máximo potencial del que su ADN lo puede llevar. ¿Tiene el contrato? ¿No quiere discutir sus honorarios? ¿De qué serviría? Usted de seguro será generoso y yo no tengo motivos privados con esta tecnología. Es sobre su padre y su deficiencia renal. Ya está en diálisis, ¿no? Uno de estos serviría. No me sorprende, pero ¿es usted un mérito a su gremio, señor Johnson? Estipularé una cláusula en el contrato que le permita trabajar libremente con esta tecnología en su proyecto privado. Pero primero, devuélvame a mi empleado. Según tu plano en las especificaciones, hice este modelo, pero no funciona bien. En teoría, lo primero que debemos desarrollar son los circuitos de transferencia. Vamos. Julie Price, en su primer reportaje, acabo de pasar la guardia de Energy Corp. Y estoy en el auditorio del quirófano del hospital. Y están a punto de ver a un trabajador de Energy Corp que sufrió un accidente en pleno trabajo. Y llevan 19 horas operándolo. ¿Y qué te parece? Esto es mejor de lo que creía. Sí, es una buena toma. Soy joven, pero no tonta. ¿Qué? No es eso. Está vivo. Esperaba encontrar un cadáver. Y parece que están tratando de salvarlo. ¿Para qué? Por publicidad, supongo. ¿Qué cara publicidad? ¿A qué te refieres? Mi hermana no deja de decirme todo lo que está un procedimiento. Está obsesionada. Y por lo que vi, van a gastar varios millones de dólares. ¿Estás segura? Cuando me colgó Rose, escuché que iba a entrar el Dr. Strauss. Después venía el Dr. Arons. Ambos son de equipos diferentes. Había 3 frascos de biopental sódico. El instrumental se destruye con los mórbidos movimientos del paciente. Y tienen todas las máquinas posibles. Muy bien, niña. Tu primera lección en el mundo del periodismo. Siempre firma un contrato de exclusividad. Así que te daré el crédito y te mencionaré como fuente. Pero jamás creas en alguien como acabas de creer en mí. Ah, sí. Valóralo, niña. ¿Esto va a salir en el periódico? En el horario estelar. Y en todos los periódicos. Bien. Ve a hacernos famosos. Y yo veré qué más te consigo. No, niña. Ya no. Esto es suficiente. Creo que ya quedó. Probémoslo. ¡Sí! ¡Funciona! Hay que llevarlo. Sí, bueno, señor Johnson, tenemos una solución. Vamos al hospital. Bien. ¿Y están seguros de que funciona? Sí, 66% seguro. ¿Cómo que 66? Mínimo 75. Ok, está bien. ¿Qué podemos perder? Esos médicos idiotas no entregan resultados. Los veo allá. No aceptaré nada de eso. La vida de este paciente es mi responsabilidad y no aceptaré nada que la ponga en riesgo. Sí, su valiosa ética. Ahora le voy a decir lo que verdaderamente va a pasar. Si usted no cede, me llevaré mis millones a otro hospital. Lo culparé por negligencia y lo demandaré. Perderá su licencia y su mujer sabrá que usted asesinó a ese muchacho, igual que a su hijo hace unos años. Lo dejará y se llevará la mitad de todo su dinero en el divorcio y a su otra hija. Dígame si no será mejor quitarse. ¿Cómo sabe todo eso? Eso no importa. Entren, chicos. Debe introducirlo como un nuevo sistema nervioso y luego el periférico. ¿Qué? Eso es imposible. No, pues tú solo insertas la superficie y el complejo se encargará de lo demás. Eso suena muy conveniente. Pues es un agente mutógeno acelerado. Cada cosa que han estado reparando, el protorium transmuta y reconstruye como la construcción del ADN le dice. Solo tiene esa información y está dando vueltas y vueltas. Por eso no los deja avanzar, está ciclándose. Esto le enseñará a fluir en una dirección. ¿Ayudándole al cuerpo a sanarse a sí mismo? ¿Se entiende? Vamos, procederamos, señor Barrymore. Le daremos una ventana de unos minutos para dejarlo trabajar. ¡Esperen! ¡Antes de seguir!
No contemplaron esto. Necesitan un dispositivo de materia oscura, pues la acumulación de protones colapsará antes de que empiece a curarlo. ¿Y usted cómo supo eso? Me metí a su laboratorio y mejoré sus cálculos. Se los robó. Sí, claro. ¿Cómo no? Hagan lo que ustedes decían. Vamos, ya, apúrense. Holland es un idiota, pero es muy inteligente. Y si quieren su ayuda, deben de hacerle caso. Tal vez tenga razón. Gracias, señor. Cállense. Háganlo. Oh, ¡funcionó! Tiene pulso. ¿Y qué pulso? ¡Extra! Esta noche, la oscura verdad detrás de la multimillonaria Energy Corp. Aquí tenemos imágenes exclusivas logradas por un estudiante de Capital University, una futura periodista en colaboración con nuestro reportero Murray Cranston. Les advertimos, son tomas perturbadoras y recomendamos discreción. En ellas vemos a lo que presuntamente es un trabajador, el cual es imposible reconocer o calcular su edad por el terrible daño sufrido a su cuerpo. Oh, no puede ser, qué horror. Esto revela nuevas preguntas. ¿Es este el único empleado que ha sufrido un accidente? ¿Qué más nos oculta Energy Corp? ¿Estamos seguros? ¿Debemos dejar a estos hombres regir nuestro destino? Soy Harry Appleton. Y recuerden, la verdad es tuya. Búscala. Carajo, te lo dije, Mori. Eres interesante, pero tu tacto es bastante deficiente. ¿Qué carajos? Anabel, quiero una cita con los inversionistas. Lo más rápido posible. No me importa, estamos en peligro total. Bien, niña. Esta es tu entrada por la puerta grande al increíble mundo del periodismo. Este será tu escritorio. Es increíble. No puedo creerlo. Esto no parece real. Mori, por favor, ven a mi oficina. De seguro quiere darme un ascenso o mandarme a Lituania como corresponsal de guerra. Por envidia. ¿Te haría eso? Niña, me han hecho de todo. No hay nada que no conozca en este medio. Yo lo dudaría. ¿Me estás hablando en serio? ¿Ahora te dejas ablandar, Archie? ¿Qué? ¿Quiere una retractación? No me he ablandado. Solo es difícil desalojar al dueño del periódico. ¿Qué? ¿Al dueño? El dueño del 70%. Ok. Esto lleva a un nuevo nivel la idea de que eres... ¡Escoge tus palabras, Mori! El señor es tu jefe ahora y tiene una propuesta. Perdón, llego tarde. Es el tráfico. No, cariño, llegas justo a tiempo. Ella es el nuevo miembro de mi grupo de marketing. Ella nos ayudará a resolver esta situación. Y es su hija. Ah, señorita Price. Qué bueno que habla. Me había olvidado de usted. Pero dígame, ¿qué tan difícil cree que es relacionar a mi equipo médico que atendió al trabajador con sus familiares, posibles periodistas? Sobre todo cuando yo les pago y tengo su información. Ah, por cierto, están despidiendo a tu hermana ahora. Pero tú tienes una oportunidad. Te la ofrezco. Quiero que me des al rayo gris. ¿Qué? ¿Ahora creemos en mitos? Un empleado mío dice que usted tuvo contacto con él. ¿Empleado o sicario? Me agrada, Mori. En serio. Esto no es personal, son negocios. Algo grande va a pasar. Puedes narrarlo y ser parte de él. O puedes verlo por televisión y que alguien más lo haga. ¡Ja, ja, ja! Eres buena. Eres muy bueno. Dios, yo sé engatusar a alguien. Pero tú acabas de amenazarnos, de elogiarnos y... ¿De qué quieres que te encubramos? Mori, cállate. No, no, Archie. Por Dios. Pregunte por qué quiere el rayo gris. Pregúntale, Archie. Para culparlo de sabotaje. Ya todo el mundo cree que está contrabandeando Protorion en E-City, como un Robin Hood energético. Por Dios, les ofrezco resarcir un daño. Ustedes mintieron y en una semana saldrán las pruebas y quedarán como idiotas. A cambio dirían una verdad y librarían a esta ciudad de un loco enmascarado. Además, Julie, piénselo, caería bien a su casa un sueldo fijo, pues su hermana mantenía su casa. Por cierto, lamento lo de sus padres, debe de ser duro. Jódete, maldito. Vaya.
Me da pena ver gente con tan corta visión. ¿Cuál visión? Esto es el mismo complejo de Dios que todos los que tienen un poco de dinero tienen. Futuro, señor Clemson. Archie, por favor, ocúpate de estos ciegos. Este asqueroso trabajo. Cómo quisiera estar en casa. Seguro estaría comiendo un bistec y Warren estaría jugando. Ya no te quejes. Por Dios, me vas a matar. Allí no hay nada. Ya revisé. Igual que los pandilleros del otro día. ¿Dónde está Watts? Porque esta es la única pregunta que importa. Y la respuesta es que Johnson oculta mucho. ¿Qué es esto? Restos quemados de Watts. ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Cómo estás tan seguro? Vi mientras lo quemaban. ¿Por qué no lo detuviste? Busco a Johnson, no a un abogado corrupto. ¿Y qué esperas que haga con esto? Confirma con un análisis que era Watts y luego divaga un poco. Presiento que algo pasará pronto. Hablas sobre la noticia de ayer. Johnson compró el periódico hoy mismo. Sí, lo sé. Bien, haré eso. Y luego me iré a casa. Warren no me deja de molestar con que quiere ir al estadio a ver a los Leones aplastar a las Águilas. Debí esperarlo. ¿Sabes qué es esto? Es una salida fácil. Me están inculpando de un claro error de seguridad. Nuestra seguridad está bien. Yo hablaba de la seguridad de Energy Corp. Si el paciente no hubiera tenido un accidente. Eso ya no le compete, señorita. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Tranquilo, estás bien, estás a salvo. Tuviste un accidente, pero ya estás bien. No te aburriré con tecnicismos, pero lo importante es que estás sano y salvo. Recuerdo que limpiaba el reactor y luego la maquinaria se encendió. Sí, ya sabemos lo que te pasó. No importa, estás bien y lo demás no nos interesa. No me mienta, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Quién soy? Descuida, sé que tienes cientos de preguntas. Vaya, no esperábamos que despertaras. Ya llamamos a los especialistas. Ellos te explicarán todo. Nosotros solo queremos que te calmes. ¿Por qué? No entiendo nada. Debería estar muerto, ¿no? Eso me dijeron. Ante el mundo lo estás. ¿Qué crees que estás haciendo? Él quiere la verdad, ¿no? Y la merece. Fuiste reconstruido con tecnología médica de última generación. Y has renacido. Llegaste a tu máximo potencial. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué? Yo no sé qué está pasando. Tranquilo, por favor. Es muy complejo. Mi papá no debería de haberte dicho eso. ¿Sabías que la mente no puede procesar cierta cantidad de información? Es una condición humana. Por eso, en países desarrollados la gente acepta los conceptos más rápido. Sé que me estás distrayendo. ¿Y funcionó? No, soy pésima, ¿no? Debería cambiar de carrera. ¿De qué te ríes? Reconoces que eres pésima. Sí, lo sé. Explíquenme lento. En términos simples. Hasta que llegaste. Los dejaré. Tengo que hacer una llamada. Nos vemos. Señor Johnson, muchas gracias. Sí, denme buenas noticias. ¿Tienes el perfil que pedí? Calla, no importa. Dímelo. ¿En serio? Es perfecto. Dame su número. ¿Qué tal si ampliamos el espectro de conversión? Ya lo intentamos. El convertidor se atasca y no convierte. Estamos cerca. Solo debemos organizar estos números. Deme unos minutos. ¿Qué tal la vida del presidente, primito? Mierda. ¿Cuánta gente puede entrar aquí sin ser detectada? Pues ¿quién más entró? ¿Qué quieres, prima? Nada. No puedo querer ver a mi primo nada más. Me duele el concepto que tienes de mí, pero tristemente cierto. ¿Qué es triste? Que me conozcas y que sepas que vengo a ver cómo fracasas y luego a quedarme con la empresa. Espera. ¿Sí? ¿Tanya Cross? Tenemos un proyecto nuevo y requiere de sus talentos especiales para entrenarlo. ¿Me interesa? Venga a Energy Corp. Lo siento, primo. Me salió un negocio. Continuaremos con esta conversación en otro momento. Un gusto, prima. Por cierto, mamá quiere verte. Teniente Coronel Cross. Ya no. Soy baja deshonrosa. Me muevo según un código. Una persona es lo que es. No importa las etiquetas que el mundo te ponga. Eso es cuestión de dónde estudiaste, quiénes eran tus padres. Yo no soy de familia adinerada, pero soy un titán de esta industria.
¿Y ese discurso funciona? No es discurso. Venga. ¿Qué? ¿Y qué espera que haga con él? Necesito un superhéroe. Quiero que le enseñes tácticas de operaciones especiales. Que sea un operario. Eso nos enseña. Jamás habías tenido una materia prima tan prometedora, tan lleno de talento natural. Dime, ¿no es un reto? Estás volviendo a dar un discurso. Sí, pero ¿qué me contestas? ¿Dónde tengo que firmar? ¿Cómo te sientes? No sé cómo decirlo. Me siento fuerte, pero todo es nuevo y maravilloso. Es como si fuera todo por primera vez. Debe ser extraño. No solo extraño, sino es mejor. Es como un reinicio. Pero ahora yo escribo la historia. Sí, no sé qué se siente, pero creo que estás en la fase de luna de miel. Debe de ser. ¿Viene a decirme algo, señorita Johnson? Tenemos que mejorar tu apariencia. Sí, debo de parecer un monstruo. No un monstruo, solo que la gente tiene su propia percepción. He crecido toda mi vida siendo víctima de la percepción de la gente. ¿Por qué? Era moreno, bajo, narizón. Y mi papá era un borracho. Y lo mejor de todo, era pobre. Bueno, soy pobre. Eso no es justo. Eso es lo que más me emociona. Al fin seré lo que siempre he querido ser. Te ves bien, solo un poco raro. Pero arreglaremos eso. Pues empecemos. Primero tu cabello. Dice la doctora Roma que todas son canas, porque biológicamente una cana es más fuerte. Y no sé, se ve... Las pintaremos. ¿Qué tal rubio? Sí, rubio me gustaría. Y tus ojos te pondremos pupilentes de color. ¿Azul o verde? Azules. Siempre quise tener ojos azules. Eso me lleva a tu vestuario. Necesitamos algo llamativo, heroico, pero que sea discreto. Debemos cuidar tu nueva identidad. Eso significa un casco. También deberíamos procurar defenderte, pues no sabemos qué tan fuerte y resistente eres. Una armadura me encantaría. ¿Y has pensado en un nombre? ¿Superheroico o inspiracional? No lo había pensado. Ni siquiera sé si podré ser un héroe. Yo creo que nadie nace digno o heroico. Todo eso se gana. Y no creo que hayas sobrevivido por suerte. Te aferraste a la vida. Eso desde mi punto de vista ya es heroico. No sé, es una locura. Ven, veamos cómo te sientes. Y luego salvarás al mundo. Roger, ven acá. Tengo a alguien que presentarte. Sí, señor Johnson. Ella es la teniente coronel Tania Cross. Hola, soy Roger. Pero dígame, señor Johnson, ¿qué podría enseñarme ella? Sí, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo es posible? Es técnica. Algo que tú no tienes. Está bien. Esto es el principio. Tendrás clases de física, te enseñaremos de biología, ingeniería. Haremos de ti un gran hombre. Él está loco. Le debo la vida. Eso no es mi asunto. Tomaré tu floja masa de carne y la volveré un hombre. Un soldado. ¿Es amenaza? Sí, señor. Eso haré. Te amenazaré con el éxito de la grandeza y con la gloria. ¿En qué estabas pensando, Julie? Me despidieron. ¿Y por qué? ¿Por una simple noticia? Yo no sabía que esto pasaría. ¿Que no debías intervenir en mi trabajo? ¿O que no sabías? No, Rose, no sabía que Johnson compraría el periódico y que tentaría contra la libertad de prensa. Eso creí, fui ilusa, no dimensioné la maldad del ser. Perdón por no saber que trataría de dejar ciego al mundo ante esta verdad. ¿A dónde vas, Julie? A dejar de ser ingenua y lanzarle la mierda que él me lanzó. ¿Cómo es posible? Esto no queda. Oye, Cross, ¿tú sabes cómo puedes hacer ese motor? ¡No, cállate! ¿Por qué niegas quién eres y lo que puedes lograr? Solo déjame tomar a mí el control. No, nunca, tú no de nuevo. ¡Te niegas! Si tú supieras pintar, ¿privarías al mundo de tu arte? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué niegas al mundo de esto? Porque estás loco. ¡Estamos! Recuerda lo que hicimos. ¡No! Ernest, ¿estás bien? Sí, mamá. Pero, ¿tú estás bien? Yo estoy bien. Bueno, la verdad es que tengo que decirte algo. ¿Qué pasa? Esperaba que estuvieras en un mejor momento, pero creo que ya no puedo esperar. Está enferma y va a morir. ¿Estás enferma? ¿De qué? ¿Cómo supiste? No lo sabía, lo supuse. Quería que estuvieras casado y que tu motor estuviera en el mercado. Creo que era más por mí, por sentir que te dejaría mejor, pero esto está avanzando muy rápido. Mamá, yo te curaré, mamá. Tranquilo, está bien, así es la vida.
Yo estoy bien y estoy preparada para esto. ¡Hazme caso! Tú no puedes, pero yo todo lo puedo. Y tú estás negándote. ¡Juntos, Ernest, juntos! ¿Doctora Roma? Hola, Roger. ¿Qué está haciendo? Estudiando el Protorion. Acabo de descubrir la molécula Bluroma. ¡Qué genial nombre! Lo acabo de inventar. Ok. ¿Y para qué sirve la partícula? La molécula Bluroma es una molécula de pigmento azul, lo cual es muy raro en la naturaleza. Eso podría explicar por qué el Protorium puede generar tanta energía. ¿Tú sabías que la luz es energía electromagnética? Originalmente es blanca, pero al chocar con un objeto, en este caso el mineral del Protorium, mueve sus moléculas, generando frecuencias de onda. La molécula Bluroma absorbe las frecuencias de onda altas y refleja las frecuencias de onda bajas, ya que estas son las más activas, reteniendo la carga y generando más energía. Eso explica su color azul. ¿Por qué? Las frecuencias de onda bajas son color azul. De hecho, las más bajas son violeta. Por eso utilizamos un rayo ultravioleta para provocar la reacción en cadena que genera energía. Pero el ojo humano no puede ver las frecuencias de onda ultravioleta, como los rayos ultravioleta del sol, que no los vemos. Doctora, lo lamento. Tengo que llevarme a este renacuajo. Adiós, doctora, gracias. ¡Vamos! ¡Al piso y haz flexiones! ¿Cuántas va a querer que haga? Solo tienes que esforzarte. Solo así será más fácil. Solo tú podrías cansar a un superhéroe. ¿Tú? ¿Un superhéroe? Tú eres un accidente. Eso no te vuelve un superhéroe. Si quieres ser uno, gánatelo. ¿Y tú qué sabes de eso? No veo los desfiles detrás de ti. Nadie sabe identificar a un superhéroe mejor que un villano. ¿Eres un villano? Tú no sabes nada, niño. ¿Cómo va nuestra investigación? Ahora no me sorprendiste. Vamos bien, las pruebas identifican los restos que me diste con el ADN de Watts. Ahora me dirás quiénes lo quemaron. Su nombre es Max Carter. Por el momento es el asesino favorito de Babyface. Eso no tiene sentido. ¿Por qué Babyface querría a Watts muerto? Él les estaba dando el Protorium y dejó de hacerlo. Pero eso es aún más absurdo, porque eso habría provocado que disminuyera el tráfico de Protorium. Es una pantalla. Casi es como si supieran que siguiéramos una pista falsa o que la pista es buena, pero es tan increíble que parezca absurda. Entonces, un empleado de Energy Corp es el proveedor de Protorium, pero ¿quién tiene el nivel de acceso? Sigamos por ahí, pero seamos cautelosos. ¿Qué dices de las últimas noticias? No son nuevas. He sabido de al menos 10 personas desaparecidas que luego son encontradas y que las mataron haciendo experimentos protónicos en ellos. Babyface está experimentando con ellos. Tal vez no. Tal vez Energy Corp está experimentando con esas personas y Babyface les proporciona las personas para ello a Energy Corp. Gente que no le importa a la sociedad. Eso pone a Johnson como principal sospechoso. Eso hace más difícil el caso. ¿Estás mejorando? ¿Qué te pasa? Te estoy elogiando. Fue muy ¿Y tú divertido. qué estás viendo? Bueno, eso ¿Estás viéndolos a también. ellos? ¿Te molestan sus burlas? No, no es eso. Entonces, ¿qué? ¿Héroe? Siempre me molestaban por mi aspecto y creí... ¿Que el problema eras tú? No, el problema son ellos, chico. No importa dónde estés o cómo te veas, la gente siempre se agrupa y discrimina. La gente siempre insulta aquello a lo que no entiende. Lo dices con sentimiento. Así es. ¿En el ejército crees que se llega a teniente coronel fácil? Entonces, aunque me vea así, tenga estos poderes... Ellos creen que eres un monstruo. ¿Y eso cómo lo cambio? No busques su respeto. Respétate tú. Sé digno y firme con tus convicciones. Y así sus débiles voluntades caerán como papel. Pues así como se unen para criticar, se separan ante el valor. Pues ellos no lo tienen. Oigan ustedes, ¿es conmigo o con el fenómeno? No, nada. ¿Ves? Cobardes. Hola, vengo a recoger unas cosas de mi hermana que olvidó. ¿Tu hermana Rose? ¿Qué cosas? Ya sabes, cosas personales, nada especial, pero muy sentimental. Pues creo que está bien. Pasa. Muchas gracias, no tardo mucho. Bien, archivo, aquí está. Veamos, intervención protónica. Aquí está.
25 de diciembre, paciente AZ3782, régimen Z25. Bien, veamos qué hace con esto, señor Johnson. Lo logré, al fin lo tengo. El aparato está listo. ¿Y es seguro? Tenemos el 100% de eficacia. Al fin, me quitaré de encima a los malditos periodistas. Con esto, nuestras operaciones serán totalmente seguras. Esto justifica su inversión en mis proyectos. Será recompensado. No se preocupe, doctor. Pero por ahora, deberá hacer algo más por mí. ¿Qué quiere? Que le dé clases de física al proyecto. No, no lo haré. Dar clases a ese tonto es una orden. Dijeron que no era real, que eran imágenes falsas. Aquí tengo el expediente del paciente de Energy Corp y todos los procedimientos que se le hicieron. Aquí hay fotos del estado en el que llegó y todos los procedimientos están tachados en el expediente. Esto encubre tecnología de Energy Corp. Y miren, la autorización está firmada por Daniel S. Johnson. Esta es su firma. ¿Esto es falso? Además, aquí un video del doctor Gabriel Aronson. Es la madrugada del 25 de diciembre. Son las 2:35 AM. Empezamos. El sujeto presenta un agujero de entrada y la incrustación de medio kilo de plutonium. Fue irradiado con una carga de 127 millones de voltios. Y luego, en menos de 5 minutos, recibió una descarga de energía oscura, lo cual, según los ingenieros de Energy Corp, estabilizó al individuo. Vaya, eso no me lo esperaba. ¿Qué está pasando? ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasa, Pamela? Mira esto. No es bueno. Hay gente que no aprende. Mira, ya tiene 1 millón de vistas en media hora. Esto es muy malo. No del todo. Vamos, gran héroe, libérate. ¿Cómo es posible que seas tan fuerte? Tal vez tú no eres tan fuerte. Esto se conoce como correcta aplicación de la fuerza. Dime, ¿acaso te vas a rendir? ¡No, señor! No, señor, ¿qué? ¡No, señor! ¡Soy arcilla! ¿Y qué quiere ser la arcilla? ¡Quiere ser metal! ¡Ébano! ¡Cromo! ¡Y más! ¡Mi coronel! ¡Me moldeará! ¡Porque soy basura! ¡Y ansío ser algo más! ¡Mi coronel! ¡Lo logrará! Así es, basura. Vamos, libérate. Si no, ofende a tu débil voluntad. Lamento interrumpir. ¡Interrumpa! Pero Johnson me dijo que debo darle clases de física al proyecto. A Roger. Sí, a Roger. Bien, vete, chico. Pero me debes una ronda entera. Bien, tenemos que empezar. Algo simple. Este es un átomo. Está compuesto por un núcleo, un protón, un electrón, que lo rodean, girando a través de unas órbitas. No se moleste, doctor. ¿Qué te pasa? Estoy muy cansado. Es normal, entrenas como loco. Pero eso no es pretexto. No solo el cuerpo debe fortalecerse, también la mente. ¿Por qué, doctor? ¿Eso me volverá más agradable? ¿Con ello me dejarán de decir fenómeno? De seguro hablas del incidente de la cafetería. Seguro para usted también soy un fenómeno, una aberración. Nada más lejos de la verdad. Para mí, eres un milagro. ¿Sabías que desarrollo mucha de la tecnología que te ayudó a revivir? ¿En serio? Por eso te aconsejo que expandas tu mente y te eleves por encima de esas masas mediocres, porque tú eres especial. Esta ha sido mi máxima. Yo, al igual que tú, he sido ridiculizado y llamado fenómeno, pero vencí a mis verdugos con mi intelecto. En verdad, pues vamos a darle con todo. Papá, Piensa lo que te ¿cómo dije. estás? ¿Para qué preguntas si los médicos saben qué decir? No había venido estos días porque estaba trabajando en algo nuevo que puede salvarte. ¿De qué demonios hablas? Estoy trabajando en Energy Corp y ganaré el triple de lo que ganaba antes. Bien por ti. Así, cuando yo me vaya, estarás bien cuidada. Al fin reconocieron tu talento, ¿no? No puedo decirte lo que en realidad pasa, pero sí puedo decirte que hay un órgano para ti. Entiendo. Dices órgano, no donante. Y haré caso omiso de ello, pues sé que es un milagro. Y eso siempre viene acompañado con algo más que sé y siento que no puedes decir. Vas a vivir, papá. Energy Corp pagará la operación. No llores, cálmate. ¿Qué va a decir tu madre si te ve llorando? Ojalá pueda yo saber que ha logrado formular tu maravilloso intelecto. Doctor Holland, ¿ha estado haciendo ejercicio?
No, creo que soy víctima de un retraso de crecimiento y ahora padezco un estirón repentino. Sea lo que sea, se ve muy bien, doctor. No dormiste ayer. Estás lento y torpe. Sí dormí, pero estoy cansado. No es pretexto. Anda, esquiva. Vamos, usa las rodillas. ¿Qué demonios fue eso? ¡Guau! ¿Eso de dónde salió? ¡Ah, mis manos! Roger, un médico. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Llévenlo al laboratorio! Lanzarrayos, ¿eh? Una habilidad inesperada, pero útil en combate. Es una persona, sí sabes, ¿no? No, él es la esperanza que las personas se cansaron de esperar. No sé si eres una buena guía o eres a quien debo de temer. Soy las dos, y aún mejor que cada una por separado. ¡Rápido! ¡Traigan el compuesto de silicio plasmódico! ¿Qué pasó? ¿Está herido? Parece que el complex se desempeña de formas que jamás hubiéramos pensado. Sea práctico, Barrymore. Pues sé que para usted esto es fascinante, pero a mí me interesa la inversión. ¿Es una nueva habilidad o se está volviendo una bomba? Yo diría que el ciclo ya creó la suficiente habilidad como para poder generar un excedente que pueda ser expulsado. Entonces, ¿por qué sangra? Como todo el Protorion, solo sabe que debe expulsar el excedente, pero no sabe cómo hacerlo. Habrá que crear un sistema de almacenaje y expulsión de energía. Entonces, ¿pueden controlarlo? Sí, se puede. Evanderson, ¿qué opina? Según mis lecturas, su núcleo de Protorion está decayendo y disminuye. También se ve más flaco. ¿Tienen una respuesta para ello? Debemos alimentar el complex. Habrá que cargarlo como una batería. Seguro está perdiendo peso porque el complex trata de sobrecompensar el desgaste de energía con su masa muscular. Eso, sumado al desgaste físico, creo yo, explica el decaimiento del núcleo. Tengo un diseño de celda acumuladora que podrá servir si cambio su polaridad. Eso sería un desperdicio de energía y un choque de protones desmesurado. Si resolviéramos la ecuación del antiprotonismo, solo necesitaríamos que el complex ocasione un choque interno. Probemos mientras lo que dices y esperemos que Holland resuelva esas ecuaciones. Tengo una junta. Quiero que empiecen a trabajar. No entiende. Soy bióloga y estos dos no tienen experiencia médica. Necesitamos a un experto. ¿Esto requiere un procedimiento quirúrgico? Menor, pero sí. Podríamos usar eso como una campaña de publicidad. ¿A qué te refieres, hija? ¿Contrata a Rose Price? Vaya, esa es la peor locura que he oído. Piensa. Ella estuvo en la operación, está familiarizada con su historial médico. ¿No ves las redes? La nota del historial médico que su hermana subió nos tiene llenos de mala publicidad. Esto nos mostraría benévolos y no rencorosos como nos percibe el público. La gente acusaría al hospital, pues las fallas de seguridad fueron suyas. Estaríamos excluyéndolos y nos mostraríamos benévolos con la reportera. Yo no escuché eso. Esos maquiavélicos movimientos pagan estas instalaciones. A ver si piensas igual cuando tu vida sea un engranaje de uno de aquellos maquiavélicos movimientos. Es muy divertido. No existo. Perdón, Roger, ¿ya estás listo? ¿Cómo te sientes? Débil, pero emocionado. Voy a ponerme a trabajar. Bien hecho con ese recubrimiento de silicio. Dime a dónde llevan a las personas. Nunca te diré, maldito loco. ¿Quién les provee el Protorion? Babyface. ¿A cuántos más de esos peleles vas a torturar? ¡Ah! Dime que tienes algo para mí. Seguimos en blanco. Y mi teniente me está presionando. Entonces habrá que tenderles una trampa. ¿Cómo? Corre el rumor de que la vas a vender. Y dile a los policías corruptos de la ciudad. Alguien morderá el anzuelo. Sí, eso será efectivo. Solo espero que evite que desaparezcan más personas. Vamos, amigo, en serio, esto duele. Y el silencio sigue. Energy Corp no hace declaraciones sobre el video de la estudiante de reportera Julie Price, que ya tiene 15 millones de vistas. Y mientras tanto, sus acciones de Energy Corp siguen bajando. Pero Daniel S. Johnson ha anunciado que hoy en la noche dará una conferencia de prensa. Y sus accionistas esperan que revire el adverso panorama. En más del mundo financiero, Cross Industries sigue perdiendo valor en los mercados internacionales, pues no logra que su motor protónico aún funcione.
Hola, Rose. Vaya, vaya. Miren quién viene a tocar en mi puerta. ¿Qué Ven. quiere, Johnson? Vengo a proponerle un trabajo. Qué ironía, ¿no? Por favor, Rose. Soy un hombre de negocios. Lo que pasó con usted no lo hice a propósito. Fue para mí un cálculo derivado subyacente. Esto no empieza nada bien. No lo haga por un alivio económico, sino como revancha. Será usted el primer médico especialista en Protorio. Yo no soy médico. Lo será, Rose. No adulo a su voraz cerebro. Apelo a su bolsillo. Imagine que le pago 10 veces lo que le pagaban en el hospital. ¿Qué le pasa al pobre sujeto? Ah, sí. Le dejaré ese reducto de orgullo. Creo que fui convincente. Ahora sígame. Mis expertos le dirán. ¿Cómo te sientes, Roger? Muy débil. ¿Qué tal me veo? Como $1,000,000. Miente bien, doctora. Te sentirás mejor. En un momento, lo prometo. Bien, díganme qué quieren que haga. Debemos añadir a sus palmas estas celdas y conectarlas con un circuito integrado. Ese cableado va por tu cuenta. Sí, no te preocupes. ¿Se le pondrá anestesia? Necesitamos que esté despierto para evitar que se dispare energía por un reflejo. Hola, Roger. Ya nos conocíamos. Soy la enfermera Rose Price. ¿Me recuerdas? No. Lo siento. Descuida. Me da gusto ver que estás vivo. Pero estoy muy flaco, ¿no cree? Te ayudaremos. Sé valiente. Te prometo que no tardaremos mucho. Dime, ¿con qué fijaremos el panel a su palma? Este plasma de silicio, al entrar en contacto con la piel, comienza a cicatrizar. Y en unos cuantos minutos lo asimilará. Bien, esto será rápido. ¡Perfecto! Procedo a hacer una incisión en la palma. Dime, Roger, ¿te duele? Como una cortada. ¡Ja! Un tipo duro. No intentes impresionarme. Si te duele, grita. Es muy raro ver que te corten. El hábito me ha hecho insensible. Laura, coloca el panel y yo prosigo a soldarlo. Usted, ponga el plasma. Bien, yo voy a la otra palma y procedo a rociar de coagulante para evitar el sangrado. Bien, creo que está listo. ¿O cómo lo ve usted, enfermera? Se ve que cicatriza bien. ¿Cómo te sientes, Roger? Sigo débil. Pero esto es apenas molesto. Hay que llevarlo a la sala de carga. ¿Calibraste los patrones alfa y el vector? Como me dijiste, esperemos que sea su frecuencia. Bien, Roger, ¿estás listo? ¿Cómo es que te oigo? En la operación se te incrustó un comunicador rastreador en el oído medio. Vaya. Y yo sin saber. Te daremos media carga. Una carga completa alimentaría un edificio un mes entero. Veremos después qué tanto más necesitas. ¿Tengo opción? Hay que apagarlo. Está absorbiendo más carga. No puedo hacerlo. Lleva más de 3 cargas completas. Holland, apresúrese. Bien. ¿Qué sugiere, Holland? La carga de protones ya es autosustentable. Debemos detener el flujo de energía en un cambio de polarización con una granada de materia oscura. ¿Cómo estás, Roger? Yo no lo sé. ¿Qué pasó? ¡Salió volando! ¿Ahora vuela? ¿Es en serio? Está consumiendo mucha energía y se renueva sola. Dame ese micrófono. Roger, ¿me oyes? Sí, coronel, le escucho. ¿Estás bien? Estoy mejor que bien. Estoy volando. Eso puedo verlo. Ahora regresa. Necesitamos hacerte pruebas. Sí, coronel. ¿Qué fue eso, Roger? Una grúa. Está fuera de control. Y está a punto de caer. ¡Vuelve! Ese no es tu asunto. Pero la gente está herida. ¡Es una orden, soldado! ¡No, coronel! ¡Puedo usar mi poder! Un héroe no nace, se hace. ¡Ayuda! ¡Ayúdanos! ¿Qué pasó? ¡Miren! ¡Descuiden! ¡Van a estar bien! ¡Esa viga estaba floja! ¡Suban rápido! ¡Yo lo subiré! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Cálmate! ¡Ya estás a salvo! ¿Qué es esto? ¿Qué demonios? Eres tú. ¡Qué ironía! Ya estás bien. Ahora prométeme que no matarás a nadie de ahora en adelante, porque conmigo tienes una deuda. Sí, lo juro. ¡La grúa está por colapsar! Roger, tienes que detenerla. No sé si pueda. ¡Vamos, Roger! ¡Sé un héroe! ¿No es eso lo que querías? ¡Lo logré,
coronel! Bien hecho, chico. Ahora bájala y regresa inmediatamente. ¡Es un héroe! Bien hecho, muchacho. Todo fue gracias a usted, coronel. No, eso no se enseña. Siempre estuvo en ti. Yo solo te convencí de que podías. ¿Qué crees que estabas haciendo? Salvar a los trabajadores. Por favor, coronel, nos expuso. Haga de lado esos malditos sentimentalismos heroicos. Ahora los noticieros y los diarios se divertirán con esto. Es lo que la chiquilla Price estaba esperando. ¿Qué dice? ¿De Julie? ¿Que siempre estuvo diciendo la verdad? No, esto es una oportunidad, papá. No, no más. ¿Qué me vas a decir ahora? ¿Que contrate a Julie Price? Pues no es mala idea. Uniéndonos a ella y junto con nuestra campaña unificaremos el criterio del público. No somos una empresa hermética llena de secretos, sino un hogar abierto. Hagámoslo público juntos. Lo haremos en la presentación de la granada de materia oscura. Entonces, ¿para qué compré ese periódico? ¿Para qué gasto? ¿Para qué los contrato? ¿Para que se unan en contra mía? No, papá. Somos un equipo que llevará a esta empresa con responsabilidad social al máximo éxito y será para la gente una nueva esperanza. Sí, suena bien. ¿Pero qué significa? Háganlo. Señorita Rose, ¿podría contactarnos con su hermana? Señor Johnson. Roger, ven a mi oficina. Muy bien, todos a trabajar. Hay que prepararnos. Tenemos que instalar un sistema de control. Debemos arreglar ese cargador. Seguro va a necesitar una recarga. Rose, ¿qué necesitas? Nunca había venido a su oficina. Me alegra ver tu actitud y quiero que sepas que para mí no eres una propiedad. Siento una responsabilidad por ti. Debo decirte que hace unos días vinieron tus padres a exigir explicaciones por tu persona. Había estado tan atareado que me olvidé de ellos. Yo nunca tuve padre ni familia. Soy huérfano y reconozco que tu relación con tus padres es difícil. Eres un borracho y ella, pobre, es gentil y amable, pero está tan dispuesta a sus maltratos que... No, descuida. Eso no es importante ahora. Se les ha dicho que su hijo ha muerto, pues no podemos permitir que tengan contacto contigo, pues ahora con el poder que posees necesitas un ambiente propicio. Yo haré lo que usted diga. Lo haces porque entiendes que es lo mejor, ¿verdad? Hoy salvé gente, señor. Sé que usted tal vez no quería que yo lo hiciera, pero le juro que ya. Yo te entiendo y te aseguro que podrás hacer esto. Ahora te aviso que el funeral será mañana y que les daré una indemnización de $100,000. Eso alegrará a papá. ¿De qué te ríes? Papá dijo que nunca sacaría de mí más provecho de que mi peso podría convertirlo en pescados. Es bueno y sublime. ¿Qué, señor? Que tanto dolor y maltrato lo conviertas en una alegre anécdota. Señor, ¿podré ir? Por desgracia, no. El riesgo es alto. ¿Ves? Al fin dejas de negarte, Ernest, y emerge tu verdadero yo. Ernest, ¿eres tú? ¿Qué? ¿Qué quieres? Hace 3 días que no te veo y me preocupé. Al fin lo logré. El motor protónico está listo. Soy brillante. Hueles muy mal. ¿Y qué, Patricia? Esto arreglará todo. ¿No entiendes? Nadie pudo diseñarlo. ¡Seremos millonarios! ¡Santo Dios! ¿Te asusta? No te asustes. Es mi obsesión. No tiene nada que ver contigo. Anda, ven acá. No, Ernest, por favor, espera. ¿Qué tiene? Serás mi esposa. Ven, vamos. No sé qué te pasa, pero me espantas. He renacido. Esta vigilia delirante me ha hecho valorar lo que es más importante para mí. Mi madre, mi empresa y sobre todo tú. Me doy cuenta que te amo y te amo de forma inmensa. Ernest, siempre creí que me dirías eso. Yo igual te amo. Esta noche cerramos con una invitada especial. Todos la conocemos como Julie Primicia Price. Hola, Julie. Hola, Harry. Dinos, Julie. Todos vimos hoy al superhéroe volador y a ti te desprestigiaron diciendo que era mentira. ¿Tienes algo que decirnos? Yo y Mori Clemson hicimos una nota, la cual fue verdad, pero fue tapada por un fin comercial y había una vida de por medio. Sabemos que tienes pocos conocimientos médicos y que tuviste acceso al expediente del trabajador. ¿Qué puedes decirnos? El trabajador fue sometido a una exposición enorme de energía y luego se cortó con una reacción inversa. Después de todo eso, todos sus sistemas sucumbieron ante abruptos cambios estructurales y se le sometió a diversas operaciones, las cuales resultaron fallidas, hasta que Energy Corp intervino.
¿Cómo podríamos explicar que haya sobrevivido? Eso no lo sé, pero creo que hoy vimos que en el proceso lograron que manipule esta misma energía. ¿Estamos acaso ante un superhumano? Sí, así es, según los reportes médicos. Hola, Harry. ¡Oh! Pero si es Daniel S. Johnson. ¿Qué hace usted aquí? Pues vine a ver si puedo comprar el canal. No habla en serio. ¿O sí? No, es un chiste. Vengo para disculparme a nombre de Energy Corp y particularmente a nombre mío, con Julie Price. Pero eso obedecía más a la privacidad de un individuo, quien donó su cuerpo en aras del desarrollo humano y por mejorar nuestras vidas. Así pues tuvimos en Energy Corp que hacer este escándalo para guardar su identidad en secreto. Y usamos los papeles de identidad de un empleado que tristemente falleció el 24 de diciembre en las instalaciones de Energy Corp. Su nombre era Roger Phillips, a quien tristemente enterraremos mañana. Y este hombre, este héroe, se donó a la ciencia para que experimentáramos con él. Desgraciadamente salió mal y tuvimos que intervenirlo. Los efectos circunstanciales que este experimento desembocó en los eventos que se vieron esta tarde en la construcción de la calle Heathrow. Dicho esto, quiero hacerle una invitación a Julie Price a darle una entrevista exclusiva con Protoman mañana y a invitarla a formar parte de mi nuevo canal de noticias, E3 News, que inaugurará mañana a las 8 de la noche con esta entrevista. ¿Qué dice? ¿A las 8? ¡Ese es mi horario! ¿Cómo puede ser? Director, por ¿Qué favor, dice, no se Julie? corte. Digo, sí, acepto. Dice que se llama Protoman. Ya ve, los de marketing. Mi secretaria le dará los detalles. Espero que no me guarde rencor. ¿Ve? Se lo hago a todo mundo. Sí, ese es su estilo. Ya veo. Usted sí me entiende, Julie. Roger, ¿cómo estás? No sé, es raro. ¿Te asusta la entrevista? Eso y... ¿sabes que hoy me entierran? ¿Cómo? No sabía. Gracias por fingir, pero sé que fue tu campaña de publicidad. Roger, lo que está pasando contigo es grande y maravilloso. Y todo esto es polvo mediático. Es mi vida de la que estamos hablando. ¿Te gustaría ir al panteón? ¿Puedes hacer eso? ¿Y por qué no? Los acompaño en su dolor. No conocí a su hijo personalmente, pero el reporte de personal dice que era trabajador y bondadoso. Sé que el dinero no repondrá a su hijo, pero espero que mitigue su dolor. Nunca sirvió para mucho. Me alegra ser retribuido por su muerte. Lo entiendo, señor. ¿Y usted, señora? Ella no habla, es tonta. No creo que le deba de hablar así a una mujer. Anda, dice el señor que le hables. Mi hijo nunca halló felicidad en esta vida. Espero que ahora esté en paz. Siempre lo quise mucho, pero este carácter no me dejó decírselo. Una nunca valora a un hijo hasta que lo pierde. Yo nunca conocí a mi madre. Y quisiera decir que su hijo supo su sentir. Pues los hijos lo sabemos. Es lindo, ¿no? Y tranquilo. ¿Qué espero yo? No sé, antes creía que estaba perdido, pero ahora creo estar más perdido. Ese sentimiento es general. Todos nos sentimos perdidos. Creí que al fin encajaría, pero ahora seré expuesto como un fenómeno. No, por favor. ¿Sabes qué? Sí serás expuesto como un fenómeno, pero ve y cambia su visión de ti. Dales algo que los sorprenda y te pedirán más. ¿No te aceptan? Oblígalos. Sácalos de sus aburridas vidas y te amarán. Wow, no creo ser capaz de eso. Ya lo eres, créeme. Bien, vamos. Entra en 5 minutos. Ay, por Dios, aquí nada funciona. Estos millonarios. Compré un canal, pero nada en él sirve. ¿Estás listo? No. Salgan, maquillaje y la señorita Johnson. ¿Estás nervioso, Protoman? Sí. Según yo, esto es una trampa para mí. Dime, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Los hot dogs? Amo los de la calle Wash. Sí, son buenos. Entramos en 3, 2, 1. Hola, soy Julie Price y esto es E3 News. En su primera emisión, aquí está Protoman, en una entrevista exclusiva, gracias a Energy Corp. Hola, Protoman.
Hola a todos los televidentes. La gente tiene muchas preguntas sobre ti y quieren saber, por ejemplo, ¿podrías resumir cuáles son tus poderes? Pues aún no lo sé. No sé si sean todos, pero hasta ahora aumentó mi fuerza. ¿Cuánto en proporción? He llegado a cargar 6 toneladas. ¿Te vimos volar o fue un artilugio? Sí, hace poco tuve que ser recargado por un gasto de energía que tuve al descubrir que puedo emanar energía de mis manos. ¿Y cómo logras todo eso? Es un secreto industrial. Solo le puedo decir que tengo una fuente de energía interna que funciona con Protorium y eso me da mis habilidades. Bien, y dinos algo del hombre detrás del casco. Pues antes de tener estos poderes me sentía perdido y sentía que yo no valía nada, y cuando salvé a esos trabajadores algo en mí se despertó, como si hubiera estado mucho tiempo allí y quisiera salir, y me sentí muy bien. Creo que quiero seguir haciendo esto. ¿Salvar a la gente? Sí, porque si haces lo que está a tu alcance con lo que tienes, no necesitas superpoderes, ya eres un héroe. Eso me enseñó mi entrenador, la teniente coronel de las Fuerzas Armadas, Tania Evelyn Cross. Hola, teniente coronel. Hola Julie, estoy aquí desde el recién inaugurado Centro de Operaciones de la División Protoman de Energy Corp. Hola, teniente coronel. Se ve increíble, teniente coronel. ¿Desde allí controlará las misiones de Protoman? Ayudaremos, Julie, pero es igual que en batalla. Mandamos a nuestros soldados, les damos la mejor información posible, los guiamos y eso nos da los mejores resultados. Gracias, teniente coronel. Confiamos en usted. Y Protoman, dinos, ¿qué más tienes que presumir? Pues al mejor equipo de expertos que me ayudan, a la doctora Laura Roma, a mis ingenieros, a mi gente de apoyo y sobre todo al señor Daniel S. Johnson. Por supuesto que sí. Y para concluir, el hombre detrás de la empresa, el señor Daniel S. Johnson. Gracias, Julie Price. Y gracias a todos nuestros espectadores. Quiero decir que Energy Corp escuchó sus quejas y ahora nos presentamos renovados ante ustedes con Protoman y las nuevas medidas de seguridad de Energy Corp, como por ejemplo la granada de energía oscura, la cual convierte una fuga de Protorium con potenciales pérdidas millonarias y daños humanos y materiales en eventos controlados. Sé que es impresionante, pero además de todo eso quiero presentarles al comisionado de policía de Capital City, Chuck Lonegan, quien trae un acuerdo con el cual Energy Corp se compromete con esta ciudad a través de un fondo creado que consta de $19 millones al año para la seguridad de esta hermosa ciudad. Y si eso no fuera suficiente, tendrá el uso del activo Protoman en emergencias, en directa corporación con la policía de Capital City. Fue una buena entrevista, Protoman. Eres buena en esto. No pareces una estudiante. Es fácil si tu primera entrevista es con un superhéroe. Aún así, te lo confieso, estaba muy nerviosa. Tu truco me ayudó mucho. Es emocionante, ¿no crees? Estamos describiendo la historia. ¿Sabes el impacto que esto tendrá? Los delincuentes se lo pensarán antes de salir. Y en unos meses habrá discusiones globales. Nunca pensé eso. Yo solo pensé que iba a salvar a la gente. Espero que esa ingenuidad nunca se te acabe. Es raro. Me siento bien contigo. ¿Por qué? ¿Porque soy reportera? No, yo no me conecto fácilmente y tú eres muy franca. No necesito aparentar contigo. Es como si supieras que esto es difícil. Sí. Y que tú no lo pediste. Ellos esperan de ti. Tú no estás listo. Exacto. Yo solo quería cambiar para poder, no sé, ser parte del mundo, ¿no? Yo me cansé de eso. Y si el mundo no va a dejar que yo entre en él, el mundo deberá de prepararse para mí. Debe ser difícil. Sí, por eso te digo que nunca quise hacerte daño sacando esa nota. La primera, la del hospital. Pero la gente necesitaba esto. Las cosas en esta ciudad están muy mal. ¿Crees que yo pueda cambiar todo eso? Es un inicio y yo creo en ello. Eres muy rara, pero no eres la primera persona que me dice eso. Laura, no te vayas, por favor. ¿Te sientes mal, Roger? No es eso. Es que me gusta hablar contigo. Tú no me haces sentir raro. No me malentiendas, todos son muy amables, pero noto cómo me miran. ¿A qué te refieres? Me ven como algo peligroso. No me ven como una persona. Entiendo. Podrías pensar que no te entendería, pero un bicho raro siempre reconoce a otro. Siempre me han molestado porque leía mucho, por la música que me gusta o por quien quiero. ¿En serio? Mis papás, sé que les cuesta. Lo peor es que a pesar de tener una relación con alguien, el problema es que la gente no está al mismo nivel que tú. Para mí no es una novedad, ni una situación. Es decir, soy un ser humano. Esta soy yo. Y el mundo no lo entiende. Se portan condescendientes contigo, como si tuvieras la desgracia de vivir. Yo lo aprendí a la mala. Yo siempre estuve segura, pero ella no.
Sé que me quería, pero la presión era demasiada y me lastimó mucho. Aún así, no me arrepiento, ¿sabes? ¿Crees que yo esté listo para lo que me están preparando? Yo creo en ti, Roger, pues eres una buena persona y ellos son el fuego que te forja. Su condescendencia y su temor te moldeará. Gracias, Laura. Me hacía falta. Será un cumplido para mí. Una pregunta extraoficialmente. Cuando te vi en el hospital, tu cara estaba deformada. ¿Esa es tu verdadera cara? No, el Protorion combinó todo mi ADN y seleccionó el máximo potencial de mi genoma y destruyó y reconstruyó mi cara miles de veces. Eso suena doloroso. No lo recuerdo. Te pusiste rojo. Sí, tu pregunta sugiere que te parezco agradable. Agradable. Es lo mejor que me han dicho. Oye, grosero, generalmente deberías decir algún halago. Ah, ¿agradable es un cumplido? Escucha, debo irme. Pero fue agradable. Ella te gustó, ¿eh? No sé. Tiene agallas. Oye, deja de tontear. Necesitas un entrenamiento con esos rayos. Vamos al gimnasio, Romeo. ¿Es en serio? ¿Todo este poder y debo darle al blanco? Es ridículo. Un día necesitarás precisión y saber modularte. No todo en la vida es hacer volar las cosas. Recuerda, disciplina. Así modularás la intensidad de tus disparos. Sí, coronel. Así me gusta. Obediente. Ya vienes bañada en gloria después de entrevistar a ese fenómeno. Eso no es justo. Dijiste que buscara un salario, ¿no? ¿Lo tengo? Yo no me refería a eso, sino a que no te metieras con mi sueldo. Qué hipócrita eres. ¿Crees que no sé que te contrataron para ayudar a Protoman? Porque he estado con él. Te sé decir que él es un monstruo. ¿Y por qué lo curaste? En cierto punto, esto que pasó fue también tu responsabilidad. Asúmela. Tú me obligaste. Por favor. Sí. ¿Quién me iba a contratar después de que mi hermanita filtra la información de los pacientes? ¿Sabes qué? Ya no quiero discutir. ¡Yule! Bien, anoche se vivió una jornada de emociones con los anuncios de Energy Corp, pero alguien despertó. Parece que esperaban el anuncio de Energy Corp para poder revelar el suyo propio, pues la milicia ha revelado que en 3 días probará su motor modelo C26, que impulsará su nuevo jet Phoenix 575. Y por si fuera poco, Cross Industries también revela que su motor para automóviles está listo, después de muchas pruebas, para lanzarse al mercado en cuanto pase el control de calidad. Pues veremos quién gana en esta guerra de titanes. ¿Ya estás listo? ¿Tan temprano? Ahora sí me va a ver con todo mi potencial. Empezamos corriendo. ¿Quieres, Protoman? ¿Qué pasa, coronel? Sí. Mejoraste mucho. Vamos al gimnasio. ¿Ahora qué? Tienes poder, pero tal vez necesites un día de esto. Ahora, atácame. Se ve sencillo, pero con usted nunca nada lo es. ¿Qué está tramando? ¿Ves? Sí, ya entendí. Suélteme. Usa tu peso y déjalo irse sobre sí mismo. Solo así me podrás vencer. Es mi turno, coronel. Sí, ya lárgate. Oye, Roger, bien hecho. ¿Y cómo vas, Roger? Muy bien. Hice estas operaciones del libro. Sí, bien. Aprendes muy rápido. Me alegra que te estés tomando esto en serio. Sí, el señor Johnson dice que debo de procurar todas mis obligaciones. Lo dice una persona que ha procurado la única obligación de su suerte. ¿De qué habla? ¿Crees que él merece tener esta empresa? ¿Este poder? Claro que no. Todos lo hacemos nosotros. Él no, él solamente pone el dinero. Es lo que lo mueve, el dinero, pero claro, eso es lo que le importa a esta sociedad. Pero tú tienes la oportunidad de mostrarles a esos mediocres qué es el verdadero poder. No ansío el poder, solo quiero usar esto para ayudar a la gente. ¿Ayudar? ¿Ayudarlos? No se les puede brindar ya más ayuda de la que ya se les ha dado. Ellos eligen estar así. Mira el regalo que es esta energía. Tal vez seas tú la única persona que lo comprende. La humanidad siempre puede mejorar. Sí, es más, debe mejorar. ¿Sabes? No tengo ganas hoy. Vete, otro día será. Sigue con los ejercicios de tu libro. ¿Estás listo, papá? Tan listo como se puede estar. Tranquila, está en buenas manos. El doctor Rigalot es uno de los mejores médicos del país. La operación saldrá bien. Está bien. De acuerdo. ¿Quieres un café, Laura? No,
por favor, ¿puedes entrar y tenerme al tanto, por favor? Sí, claro. Oye, Mori, ¿qué te parece? ¿Esta es la cima o qué? Está bien y me da gusto. Mori, no te traje a presumirte. Quiero que trabajes. Dime, ¿qué tienes entre manos, viejo loco? Parece que Babyface está contrabandeando Protorium. Tu mirada me lo dice todo. ¿Crees que me vendí? No, no es eso. Sí, tu mirada lo dice, no puedes ocultarlo. Pero sabes, Mori, no soy tonta. Sé que nada de esto es verdad. Por favor, Protoman donó su cuerpo a la ciencia, pero quiero darte un sueldo y que investigues y me traigas esa historia. Y con ella ayudaré a develar todas las mentiras que están cubiertas tras esta bella fachada. Vaya muchacha. Dios, me estaba muriendo de los nervios. ¿Qué pasó? Todo está bien. La operación fue un éxito y ya salió de peligro. No sé qué creía. Solo estaba nerviosa. Lo subirán a piso en unos minutos. No lo puedo creer. Vaya, hasta que te veo en público, Cross. Estaba haciendo un milagro. Te ves enfermo. Tal vez de envidia. ¿De qué? ¿De un fenómeno? No, de una plataforma de lanzamiento con la que tú solo sueñas. Te brindo esta, Johnson. Ojalá sepas mantenerte en la cima, mi amigo. Te veré en tu presentación. Soy el jefe mayor de la Fuerza Aérea. Y aquí, en la base capital, estamos listos para darles una demostración. Agradecemos a Energy Corp su cooperación y a Protoman por estar aquí. Estamos más seguros con su presencia. También presento al mando de la misión, la sargento Tracy Wells, lista para la demostración de nuestro nuevo jet de combate. Esa es una falsa afirmación militar. Yo lo sentí incisivo. Está enojado con tu presencia. ¿Sabes lo que el ejército haría contigo? ¿Qué no se supone que el ejército está experimentando con Protorium en humanos? Lo hacen, pero esa información no es pública. El armamento, por otro lado, vende. ¡Qué turbio! Muy bien, control de misión. Aquí Garringer. Alfa, Charlie, Tango. Listo, con vector de acercamiento 0264. Cambio. Control de misión revisado, Garringer. Tiene permiso para despegar. Con vector 1086. 25 grados noroeste. Aquí Garringer. El propulsor derecho explotó. No tengo control de la nave. Roger, necesita ayuda. ¡Voy! Pero es demasiado veloz. Busca un ángulo. No lo persigas. Intercéptalo. ¡Me acerco! ¿Qué? ¡Destruya esa cosa! ¡La quiero abajo! ¡Destrúyala! Pero Tracy está a bordo. Por Dios, Tania, tú y yo sabemos que ella aceptó el riesgo. Lo que sé es que le conviene mucho que ese avión se haga miles de pedazos. Yo no lancé un arma mal diseñada. Bien, Roger, escúchame. Trata de sacar a Tracy y después aterriza el avión. Si crees no poder hacerlo, vuélalo en pedazos. ¡Esas no son mis órdenes! ¡Dile que lo vuele! Señor, lo pierdo. Hay mucha estática. Sabes que no podrá detenerlo, ni aunque quisiera. Tengo fe ¿En qué? en Protoman. ¡Ya la saqué! ¡Díganme que hay un paracaídas! Sí, Tracy está a salvo. Ahora concéntrate. Sin su propulsor derecho no es tan veloz. Quiero que vayas abajo y encuentres el convertidor TFS. Es una versión de tu complex. Siento una gran concentración de Protorium aquí. ¡Lo encontré! Aliméntalo y vuélalo. No sabemos su dinámica. La exposición podría ser muy grande. O podría desajustar el complex de Protoman. Podría disparar el avión como una bala. No tenemos ni idea. Correré el riesgo. Si es como los complexes que yo conozco, se sobrecalentará y se detendrá. ¡Ah! ¡Lo estoy sobrecalentando! ¡Bien hecho, Roger! Aún así, es muy rápido. Ponte debajo de él e intenta desacelerar. Déjalo seguir su trayectoria y que baje poco a poco. Lo haré. ¡Ah! ¡Es muy rápido, coronel! ¡Me quedo sin energía! ¡Ya está cerca! ¡Solo un poco más! ¡Vamos, Roger! ¡Bien hecho! Esto es un nuevo nivel, ¿no, coronel? Así es, chico. Entre más rápido es un objeto, es más pesado. ¡Protoman! ¿Experimentaron contigo? ¿Aún eres una persona? ¿Qué te había hecho intervenir? ¿Qué dices de que el público cree que eres un fenómeno? ¡Protoman! ¿Eres un fraude o una estrategia comercial? Roger, vuelve. ¡Maldito! ¡Larga de aquí, fenómeno! ¡Deja de interferir! ¡Vete! ¡Estaba mandando sin ti! ¡Quiere dar el ancho! ¡Abominación! Oye, Roger,
Estuviste increíble. Sí, ajá. ¿Y yo qué dije? No es tu culpa, Laura. Oye, ¿cómo está tu papá? Bien, gracias. Tenía mucho miedo, pero los médicos dicen que evoluciona de maravilla. Nunca habían visto resultados iguales. Bien, me alegra. Disculpa a este maleducado. Perdón, Laura. No hay problema. Esos diarios son brutales. Tú, al techo, ahora. ¿Es en serio? ¿Ajedrez? Sí, ya sé. Casi no juego estas cosas porque cuando peleo con alguien, no pacto ni hay reglas establecidas. Pero ver el proceso es interesante. ¿Esto es una prueba? Pero no para ti. Ya eres un héroe. Te vi saltar 2 veces sin miedo, solo por tratar de salvar a alguien más. Yo nunca he hecho eso. Pero te condecoraron con una medalla al valor. ¿Valor? Cuando era niña, papá y yo hacíamos todo juntos. Él era duro, pero cuando me veía a mí y yo le enorgullecía, era lo mejor. Yo solo quería seguirle el paso. Escalábamos, acampábamos, clases de karate. Un día murió. Mamá era un poco frívola. Yo nunca le preocupé mucho. Nuestras prioridades no eran las mismas. Fue muy difícil. Me fui de casa y me uní al ejército. Creí que encajaría, pero no fue así. Ellos me dijeron que jamás seguirían las órdenes de una mujer. Y yo no paré. Les arrebaté los puestos con violencia, balas y sangre. Era mi código. Pero ellos no me dejarían triunfar. En ese proceso mamá murió. El hecho de que no nos lleváramos bien no significa que no la amara. Así que decidí irme al demonio. Me dijeron que si quería mi rango, debía ir a Merdavia. Era el lugar más bello que hubiera visto. Bellas praderas, hermosas montañas. Era como un sueño, una premonición, una promesa. Allí me dijeron que si quería esas barras debía ganarlas. Y nos enfrascamos en una guerra lunática. No se podía ganar. Peleábamos como perros por palmos de tierra. A veces caías en charcos de sangre y te hundías hasta el cuello. Luego te arrastrabas en la tierra, entre brazos y piernas. Cuerpos sin cabeza. Creyeron que me ablandaría, que me daría miedo o que moriría. Pero en ese lugar yo era el monstruo. Cuando llegué, la fuerza broseana arrasaba ciudades. Luego yo los arrasaba a ellos. Lo malo es que encontré a mi igual en el capitán Senec. Escalamos a una carnicería. Después de 3 incursiones, ambos sabíamos que solo acabaría con uno de los dos, muerto. La milicia me desconoció y me expulsaron, pero los soldados ya me seguían, no por un rango, sino porque todos sabían de lo que era capaz. Fuimos hasta un viejo castillo. Se creía un rey el idiota. Luego de 12 horas de pelea y más de 5,000 hombres, lo maté. Pero ya no vi diferencia entre él y yo. Al matarlo, maté algo en mí. Mi tía mandó una tropa. Movió cielo, mar y tierra para sacarme. Los adeptos de Senec iban por mí. Me extrajo y me llevó a su casa, a vivir con mi primo, Ernest. Estuve 1 año con ellos. Y a pesar de que quería mucho a mi tía, tuve que irme. Anduve por el mundo como contratista privada hasta que llegué aquí. Te digo esto porque yo he estado escapando de mí misma, porque el mundo no me acepta. Tú luchas porque te acepte y te preocupan. Quieres salvarlos. Yo no. Yo solo quisiera que dejaran de hacer tonterías. Pero das la vibra de que sabes qué hacer, como si tuvieras todo resuelto. Ese es el truco. Finge hasta que te crean. ¿Qué crees que hace Johnson? Tampoco sabe nada. Solo pretende saberlo. ¿Y un día llegarán a quererme? No pidas lo que tú mismo no puedes dar. Tú solo quieres que te den. Debes estar dispuesto a morir por ellos. No creo estar listo para eso. Lo estarás, lo sé. Y cuando eso pase, quiero estar ahí para saber cómo se ve la convicción y la determinación. Tu corazón ardiendo en orgullo, peleando por algo más grande que tú, que yo, que Energy Corp y que todo lo demás. ¿Y qué esperas ver en mí? Espero ver qué tengo que imitar yo. No te confundas, conozco mis límites. Yo estoy en la cima, tú apenas empiezas. Prueba de frecuencia 323. Estoy probando la nueva ecuación antiprotónica usando el espectrómetro para medir la frecuencia correcta. Pensando que la frecuencia que le pegó a Protoman era igual a la que resonaba dentro de él, por supuesto. Muy bien, contacto. El sujeto presenta mutaciones, dado que no posee un complex. ¡Al fin! ¡Lo resolví! El problema es que el Protorium requiere una frecuencia armónica para poder refinarse. La forma de transmitirlo en el cuerpo requiere una frecuencia específica, igual a la que el huésped emite. ¡Oh, demonios! ¡Maldito! ¿Sí, Mori?
¿Qué tienes? Julie, es Holland. Él está secuestrando a los vagabundos y experimenta con ellos para replicar los resultados de Protoman. Me persiguen, pero pronto te contactaré. ¿A dónde vas? Debo avisarle a alguien, pero te daré la historia. Tenemos que hacer una presentación. Lo de los hot dogs en la entrevista fue una sensación, a la gente le encantó. Ya hablamos con Julie, está esperando en los hot dogs de la calle Wash. Bien, hoy hay que jugar al mono cilindrero, ¿verdad? Estoy listo. Julie Price, Capital City, ¿cómo están? Estoy reportando aquí desde la calle Wash. Hoy veremos a Protoman aquí con todos sus fans. Volvemos al estudio. Todos digan Protoman. ¡Protoman! ¡Protoman! Bueno. Hola, niño. Eres el rayo gris, ¿no? Es sorprendente la poca imaginación que tiene la gente. El rayo gris. En fin, sé que Mori te llamó. Ya lo tengo y estamos listos para lo que viene. Pero esperamos contar contigo. ¿Para qué? Entre menos sepas, será mejor. Solo hazle caso a tu instinto. Ya te ha funcionado. Bueno, hazle caso a tu instinto, ya te ha funcionado, idiota. Mira, ahí está Protoman, sí, está llegando. Bien, baja y saluda rápido. No quiero sorpresas. Hola Protoman, es un gusto verte. Hola, estoy un poco nervioso, pero feliz de verlos. A todos ustedes. Esta es tu gente, Protoman, la que te apoya. Es bueno saber que no todos creen que soy un fenómeno. Proto. ¿Me da por favor uno con mostaza? Uno como estás saliendo. Proto, algo malo está pasando en Energy Corp. ¿De qué hablas? Solo sé que Mori me llamó esta mañana. Julie, volvemos en 5. Roger, óyeme. Es en Cross Industries. Julie, estás al aire. Julie Price, reportando para todos ustedes. Acaba de haber una explosión en Cross Industries. Protoman, ¿qué vas a hacer? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Fue en desarrollo, investigación, un núcleo de Praetorian. Bien, salga por allí. Oye, ¿hay alguien más aquí adentro? No lo sabemos. Según los reportes de trabajo, en el nivel inferior hay más empleados. Voy. ¿Hay alguien aquí? ¿Me escuchan? Aquí. ¿Estás bien? Sí, pero el señor Cross no sé dónde quedó en la explosión. Muy bien, iré por él. Señor Cross, ¿está bien? ¿Con qué fuiste tú? Tú destruiste mi motor, ¿verdad? Roger, ¿estás bien? Sí, señor Cross, por favor, salga. Así podrás decir que me salvaste cuando tú ocasionaste todo esto. Ernest, sal ya. Él no fue, yo lo estuve viendo todo el tiempo. Tania, ¿eres tú? ¿Lo juras? Por muy fuerte que sea, no soportará mucho tiempo. Muy bien, rápido. Suban aquí, yo los voy a sacar. Todo lo perdí. Meses de trabajo. Vete ya, Roger. Hola, linternita voladora. Nos sacaron de la transmisión. Estamos fuera. ¿Qué? Rápido, recuperen. ¿Quién lo hizo? ¿Quién es? Averígualo. Estoy en el callejón de la calle Sandra. Eres la sombra gris, ¿no? ¿Qué quieres de mí? No intentes moverte. Es materia oscura. Estás completamente deshabilitado. Ahora que tengo tu atención, linternita, ayer Mori vio a Holland experimentando con personas y parece que logró algo. Ahora tengo todos estos papeles sobre malos manejos en Energy Corp y su jefe, Daniel Johnson. Él está contrabandeando Praetorian a cambio de que le den gente para experimentar. Incluso hay un video del día de tu accidente y alguien accionó el mecanismo. No sufrió una sobrecarga, como te dijeron. Y sospecho que el accidente en la base aérea tampoco fue realmente un accidente. Te dejo, tienes cosas que pensar. Pero por si no me crees, tengo a alguien dentro de Energy Corp. Laura Roma. El riñón de su papá estaba dañado a propósito. Se lo dije y lo modificó. Ella ha estado dándome información desde adentro. Y según ella, Holland está a punto de obtener poderes. Usó su descubrimiento para usarlos en sí mismo. Ahora me voy. Tienes que solucionarlo, Protoman. ¡Tania! ¡Holland está experimentando! ¡Tania! ¡Ese idiota dañó mi comunicación! Laura, Protoman va a sacar a Holland de su laboratorio.
Luego quiero que entres. Barrymore ya va para allá. Incrustando el complex y procedo a cargarlo con Protorium. ¡Quieto, doctor! ¡No se mueva! Ah, lo descubriste. ¿Quién te lo dijo? ¿El periodista? ¡No importa! ¡Baje las manos y tírese al piso! ¡No, no! ¡Baje las manos! Sí, lo que me hacía falta, tu torpe ente. No mereces este poder, tú y tus complejos de inferioridad. Eres un ser imperfecto. Y por más que te esfuerces, jamás serás perfecto, como yo. Doctor, no lo entiende. Debe calmarse. Alguien activó el mecanismo el día que estuve en el reactor. ¡Torpe! ¿No lo ves? No puedes ganarme. Yo resolví el antiprotonismo. Tú eres solamente el inicio. Y lo mejor, no necesitas ser un cyborg asqueroso como tú. Le daré poder a la gente y le quitaré a Johnson su empresa. Otro mediocre con suerte. Yo merezco esta empresa. Yo merezco este poder. Ustedes no. Yo tengo la ambición y los conocimientos. No estoy sorprendido. No es mucho más fuerte que yo. Pero yo sé tu debilidad. Mira dónde estás. ¿Qué? Basta, Roger. Te ofrezco estar a mi lado. Te mejoraré. Serás como yo. No ocupas todas esas horas de entrenamiento. Tendrás el control total. Renaceremos a la humanidad. A una nueva. Un nuevo mañana. Un nuevo principio. No, eso solo lo vuelve a usted el rey de la montaña. Y a todos los demás esclavos. ¿A cambio de qué? ¿De poder volar? Es mejor que lo que se les da ahora. No lo niegues. Para prueba esto, mira qué tan frágil y vulnerable eres. ¡No! ¿Cómo puedes sentir algo por estos entes miserables? Es mi última advertencia. ¿Qué es esto? ¡No! Bien pues, paga las consecuencias. ¡Fue Frotaman! Yo lo vi. ¡Mató a dos personas! ¿Lo viste? ¡Mató a dos personas! ¡Sí, lo vimos! ¡Todos lo vimos! ¡Quieto allí! Recibimos una llamada anónima. ¡Arriba las manos, Protoman! Todo lo que digas será usado en tu contra. No podía haberme salido mejor. Tranquilos, muchachos. Él no hará nada. Es de los buenos. Acaba de matar a un matrimonio, Jones. ¿Ah, sí? Bien. Vamos a aclarar esto en la comisaría. Hay un protocolo, ¿saben? Lo escoltaremos, señor. No. Mira, se sometió solo. Quédense a vigilar el perímetro. Noche dura, ¿eh? Debe serlo. Entre más inspiras a la gente, más envidia generas a tu alrededor. Eso no importa ahora. Soy un asesino. 10-4, Protoman en custodia, unidades en espera, a cambio. ¿Sabes? Tengo un hijo. Él ve por la ventana cada noche esperando verte. Eres su héroe y el mío personal. Es difícil inspirar en estos días. Y esto es perfecto para dejar de creer en ti. Aunque si yo detuviera el coche, tú eres muy fuerte. De todos modos, ya eres un fugitivo. Podrías destruir esta patrulla y noquearme. Y después escapar. ¿Qué? Déjeme de estar molestando. Mira, niño, no tengo tiempo para tus estupideces. No me importa si no confías en ti mismo o le tienes miedo a ese sujeto, pero tú eres el único que puede reparar esto. Así que ve y repáralo. Está bien, señor. Primero destruye la patrulla. Buen golpe. Ahora a mí. Aquí. Pero no te pases. Por cierto, lo vieron a unos kilómetros de Energy Corp. Ay. Me hiciste un fugitivo. Tú no entiendes, ¿verdad? Te detendré. Oh no, y ahora ustedes. Dolan, ¿dónde está? Aquí. Creí que lo entenderías. Es triste, prefieres sufrir. ¿Pero qué?
No me dejas otra opción. Adiós, Protoman. Roger, por Dios. Tengo que hacerlo todo yo, ¿verdad? ¡Carajo! ¡Coronel! Me da gusto encontrarme con usted primero. Lo sabe y lo entiende, como yo. Johnson no merece esta empresa. Es mejor que seres más evolucionados tengamos el poder. Esté del lado correcto. Tienes razón, Johnson no merece la piedra. Pero también sé que tú tampoco la mereces. Aún así, usted no podría vencerme. Así lo iré tratando. ¿Dónde se esconde, coronel? No puede huir de mí. Ya perdiste. Ahora ve, ¡estorbo! Bien, Capital City. Ahora veremos qué tan listo estás para esto. ¡No! ¡Cuidado! ¡Está en su máxima capacidad! ¿De verdad? ¡Qué suerte que no explotara! Si no, todos estaremos muertos. Sí, qué suerte, ¿no? ¡Ah! A ver, ¿qué hizo? Estos datos son incomprensibles. No resolvió el antiprotonismo. Usó mi plasma de silicio y tus circuitos integrados, pero su complex es doble. ¿Qué? ¿Cómo que doble? Usa un puente de choque de neutrones para cohesionar un doble núcleo. Uno de protorión estable y uno de materia oscura. ¡Maldito! Oye, Icarus, yo no sé mucho de esto, pero ¿y si no intenta resolver el antiprotonismo, sino simularlo? ¡Perfecto! ¡Bien, Laura! Dame media hora y tendré un complex de choque inverso. ¿Un qué? No está neutralizando el protorion. Regresa sus protones en cadena y los convierte en neutrones. Luego absorbe la carga. Si dispersamos sus neutrones, lo dejaremos vulnerable. Sombra Gris, ya lo tenemos. Laura, ¿cómo estás? Tania, ¿te encuentras bien? Lo estaré. Dile a Barrymore que deje su cargador para mí. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Te mando la ubicación de Protoman. Síguela. Presiento que nos necesitará. Un día malo, ¿no? ¿Qué quieres, baby? Mi contacto me falló y el protorio no fluye. En vista de que tú no lo vas a necesitar pronto y tienes de más. Bueno, eso creo. Y tal vez yo tenga algo para ti. ¿Qué? Mi contacto tiene información sobre Energy Corp. Claro, si la quieres. Estará frente a Sleepy Wish a las 12. Lleva el protorion contigo. Julie, ¿eres tú? Sí, tranquilo. Todo va a estar bien. Julie, fallé. Perdón. No fallaste, Roger. No. Tranquila, estoy aquí. ¿Cómo llegaste tan rápido? Laura le puso un rastreador. ¿Y para qué? ¿No ves que está muerto? Aún no. Déjame ver. Casi no tiene pulso. Bien. Espero que funcione. Mi parte está lista. ¿Qué dices tú? Solo falta cargarlo. Esperemos que sea suficiente. ¿Qué pasó? Holland te arrancó el complex y casi mueres. Debo enfrentarlo. Está en Energy Corp y esta vez iremos juntos. Lo desenmascararemos ante el mundo y probaremos tu inocencia. ¿Y eso de qué servirá? No estás solo en esto, chico. No tengo la suficiente fuerza. Además, tiene el antiprotonismo. Él no tiene el antiprotonismo. Solo repele y absorbe lo que le lanzas. Barrymore modificó el complex. Ahora repelará sus protones y podrás contraatacarlo. Bien, pero no quiero que arriesguen sus vidas. Aunque me vuelva a matar, quiero que se alejen. No, Roger, no debes hacerlo. ¿Hacer qué? Piensa desestabilizarse, ocasionar una reacción de neutrones inversa. Se sacrificará para matarlo. Piénsenlo. Si es el único camino, debemos tomarlo. Bien, Julie, ven conmigo. ¿Cómo que fugitivo, señor? Monitoreamos a Protoman todo el día. No podría hacer nada sin que lo supiéramos. Así que en esto
hay una solución, al igual que con el abastecimiento eléctrico. Hola, Johnson. Debí saberlo. Los callados siempre son los más peligrosos. Dame crédito. Sí, contacté a Babyface y me dio dinero y material para mis experimentos, a cambio de unos kilos de Protorion. Y con ese dinero compré acciones. Sumadas a las acciones que tú me vas a dar, mañana seré dueño de esta empresa. Lástima que no sepas nada de dinero. ¿Cómo es que te voy a dar mis acciones? ¿Qué podría perder? ¿Tú y tu fenómeno son culpables de homicidio? Tengo un video con las pruebas. Mira, es donde tú autorizas que se experimenten humanos, sin importar las vidas, incluyendo la mía. Eso no procederá. Te enterraré en apelaciones. A ver qué dice el público cuando Protoman mate a tu pobre hija y yo logre detenerlo y tú hayas entregado esta ciudad a un asesino. ¡Óyeme, imbécil! ¡No! ¡Óyeme tú a mí! La única razón por la que estás vivo es porque necesito entrar a ese cuarto secreto. ¿Qué guardas tras esa pared? ¡Idiota! El espectrómetro identificó una gran cantidad de Protorion y ya que tu soldadita estúpida hundió el asteroide, necesito esta reserva. Pero dime, Johnson, tengo curiosidad. ¿Qué tienes allí? Creí que no guardabas secretos para mí. No hay nada. Es una lectura falsa. No me quieras engañar. Con esa reserva te acusaré de contrabando. Babyface tiene buenos usos para él y te encerraré en la cárcel. ¿No te parece genial? ¿Crees que los delincuentes tienen palabra? Eres más tonto de lo que creía. ¿Yo? Tú serás el tonto con suerte. No te mereces esta empresa. Eres inferior. Fue un maldito golpe de suerte. Eres un idiota. ¿Cómo es posible? ¡Qué molesto eres! ¡Suéltalo! O si no, ¿qué, asesino? No sé. A lo mejor el público quiere saber que hay un nuevo superhéroe. ¿Cómo? ¿Cómo se atreven? Ustedes son unos tontos. ¡Yo soy perfecto! Esa fue tu falla. Estás solo. ¿Cómo resolvieron mi ecuación? ¡No! ¡Tú no puedes vencerme! ¡Eres un accidente! ¡Eres una falla! ¡Yo soy perfecto! ¡Ah! ¡Para, Holland! ¡Ya no te queda energía! ¡Ya te hemos ganado! ¡No! ¡No! ¡Nunca! Hay algunos que solo así entienden. Pero... ¡Tania! Esto es lo que no puedo enseñarte. Es lo que Zenek me enseñó. Julie... ¿Tienes un minuto? No, debo llegar a la conferencia. Quiero disculparme por haberte culpado. En cierto modo, sí tuve la culpa. Eso no importa, yo perdí los estribos. Sé que es difícil, yo también los extraño. Eres mi hermana y muchas veces no te entiendo y me sacas de quicio. Tú eres muy terca, pero te amo. Tenía miedo. Cuando vi a ese muchacho deshecho, se me revolvió el estómago. Llegué a un límite, no pude soportarlo. ¿El asco? No, no me daba asco. Sentí tanta compasión, pero tenía mucho tiempo sin sentirla. Estaba tan envuelta en mis problemas que prácticamente había olvidado ese sentimiento. Eso me llenó de odio, pero no hacia él, sino hacia mí misma. Como si verlo me mostrara todo aquello a lo que le di la espalda. Creo que eso le pasa a todos, ¿no? Y me desquité contigo. Es demasiado bueno para ellos, Rose. Lo van a terminar matando. ¿Y qué harás? Es difícil servir al poder y a la verdad. ¿De qué estás hablando? No quiero involucrarte, pero hay muchas mentiras en Energy Corp. Descuida, estoy contigo, aunque terminemos en la calle. Bien, reporteros, medios de comunicación. Estoy aquí hoy para informarles que durante varios meses el Dr. Augustus Holland estuvo usando las instalaciones de Energy Corp para experimentar con humanos. Los efectos que el Protorion tienen con su factor mutógeno. Humanos que conseguía del cártel de Babyface a cambio de Protorion de contrabando. El producto terminado de sus experimentos en sí mismo provocó los altercados de la noche pasada, asesinando a los señores Phillips, padres del empleado Roger Phillips, quien según este video, él mismo, Holland, fue el culpable de matar, pues accionó el mecanismo estando Phillips dentro, provocando su muerte.
además de matar a más de una veintena de ingenieros eléctricos. Gracias al equipo de seguridad y a Protoman pudimos detenerlo, y por una falla en sus cálculos terminó siendo víctima de una inversión protónica inversa. Es un término técnico, pero eso fue lo que le pasó. Y terminó muriendo a las 2 de la mañana, con 14 minutos. Así, Energy Corp condena estos hechos y pondremos a disposición de las autoridades todo lo que sea requerido para esclarecer este caso y reforzaremos nuestra seguridad. Dicho esto, resalto que Protoman y nuestro equipo resolvió la situación manteniendo a los ciudadanos seguros. Si tienen preguntas, el equipo técnico las resolverá. Sufrió una inversión, ¿eh? Es la versión oficial. Creo que lo que hiciste es lo correcto. Y estos son negocios. Me conviene tenerte por aquí. Agradezco la cortesía, pero me voy, Johnson. Ya vi suficiente. Te lo dije. Solo son negocios. ¿Sí? Johnson aquí. Espera, Tania. ¿Negocios? No, Johnson. De acuerdo. ¿Dónde lo veo? Julie, ven. ¿Cómo estás? Bien. Eso no importa. ¿Qué te parece? No sé, Protoman, pero no creo nada. Son mentiras, Protoman. De entrada, yo sé que tú eres Roger Phillips. Julie, cállate. Es por seguridad. Tú ya no. Casi mueres. Lo sé, pero ¿qué, Roger? Julie, entiende. Esto es por la gente. Debo salvar a la gente. Es mi deber. Me lo gané. A pesar de tu propia vida. Sí, es verdad. Yo ya estoy muerto. Así que tengo una segunda oportunidad y le sacaré todo el provecho que pueda. Trataré de ser digno de merecerla por todos aquellos que Holland mató. Eso no fue tu culpa. No, no es mi culpa. Es mi responsabilidad. No sé qué decir, pero sigo creyendo que no está bien. Seguiré aquí para salvar a la gente y en cuanto pueda lo haré solo. Ay, Roger, me convenciste, pero temo por ti. ¿Por qué temería? ¿Qué? ¿Estás sintiendo algo por mí? No es eso. Eres la esperanza, frágil y tenue, pero aún así ilusionadora. Y si tu deber es protegerlos, el mío es protegerte. Entonces es verdad, te vas. Sí, llevo mucho tiempo mintiéndome. ¿Y tú me enseñaste algo? ¿Qué podría yo enseñarte? El valor y la integridad nos vuelven dignos. Buscaré mi dignidad. ¿No puedo convencerte de quedarte? No, tú debes quedarte para seguir operando. Pero yo ya vi demasiado. Bien, pues, adiós. No me gustan las despedidas. Solo te diré, ¿qué me llevo a Laura? Yo también le quiero, coronel. ¿Tienes la información? Sí, aquí está. Pero, ¿tú tienes el Protorion? Porque si no, hasta aquí llegaste. Pero mira, qué sorpresa. No, sigan, por mí no se detengan. Todo está bien. ¡Es una trampa, maldito! Aquí está todo. Bien, Ernest. Me has demostrado que eres alguien en quien confiar. El próximo cargamento es gratis. Lástima que se destruyó tu motor. Anoche construí otro y funciona. ¡Enhorabuena! Si me permites, debo irme. Buenas noches, Cross. Es tan difícil encontrar buena gente, ¿no lo crees? Así aseguramos que Cross seguirá ayudando a contrabandear. Será una pantalla perfecta para quitarnos a la sombra gris de encima. Sí, fue un gran plan. Holland creyó que yo había llegado con él por su importancia. Tenías razón, él haría lo que sea por un poco de poder. Pero creíste que todo esto podía pasar. Negocios, baby, negocios. Eso fue arriesgado, si me lo preguntas. Aunque la publicidad vale la pena. Bien, no diré que disfruto estas conversaciones. Nos vemos. Hola, ¿cómo se llaman? Soy John. Yo soy Alex. Yo soy Charlie. Yo soy Protoman. Díganme, ¿quién de ustedes hace su tarea y se come sus vegetales? Yo. ¿Y tú? Eres un niño tonto. Siempre estás solo y huele feo. No, nunca hagan eso. ¿Saben por qué, niños? Porque no saben qué situación está viviendo y por qué está así.
Y si ustedes estuvieran en esa situación, ¿no les gustaría que les ayudaran? Sí. Sí. Oye, niño, ¿cómo te llamas? Hola, Daniel. Oí ruidos afuera. ¿Qué pasó? Si ya sabes qué pasó, ¿para qué me lo preguntas? ¿Qué no ves el futuro? ¿Qué no tú? ¿Ya viste esto? ¿Qué te molesta, Johnson? Tus predicciones dejan mucho que desear y estoy perdiendo mucho dinero. ¿Cómo te atreves? ¿No te volví un hombre rico? ¿No anticipo a tus rivales? ¿No te elegí entre todos los hombres? El hecho es que persigo un fin que no comprendes. Un gran mal está por ahí, listo para destruirnos. Y mi misión es preparar a Roger para enfrentarlo. Tus negocios no me importan, Johnson. Ahora solo te puedo decir que nuestro camino va bien, muy bien. Confórmate con eso, Johnson. Este fue el nuevo número de Phone World Comics. Espero que hayan disfrutado del video. Si así fue, denle like y comenten. Si quieren estar al pendiente de más contenido del canal, suscríbanse y activen la campanita. También pueden seguir a Phone World Comics en sus redes sociales que aparecen en la descripción del video. Esperen el siguiente número muy pronto.